Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero que lo disfruten. Este fanfic está titulado como, The Emperor. O su traducción al español, El Emperador. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a The Omnipresent Sage. ¿Quién es el autor de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 32. Kurotsuchi-sama, dijo un shinobi enmascarado, apareciendo en la oficina. Tenemos un problema. Kurotsuchi frunció profundamente el ceño. No necesitaba lidiar con más problemas que este. Necesitaba prepararse para sus conversaciones con el Imperio Izuna, con Konoha como mediadora. Necesitaba eso para sacar a su aldea del pozo en el que se encontraba hundiéndose. Por supuesto, las conversaciones no serían fáciles, pero al menos le habían dado la impresión de que no era imposible solucionar el problema. Solo necesitaba dejar de lado su orgullo para afrontar la situación. ¿Qué? Ross y Yan fueron capturados por Akatsuki. ¿Qué? Exigió Kurotsuchi. No hace mucho. Maldita sea. Exclamó Kurotsuchi, maldiciendo en voz alta antes de despedir al shinobi. No iba a haber ninguna misión para rescatarlos. No iba a perder a más hombres. Kurotsuchi se inclinó hacia adelante en su silla, con el rostro inexpresivo. ¿Qué estaba pasando? El emperador no podía tener nada que ver con esto. Ya había recibido mensajes de Suna y Konoha, pero no les había respondido. Para empezar, ella había pensado que el Kazekage era simplemente débil. Pero el peligro la había intuido. No se podía subestimar el poder de esos dos. Para el emperador no significaban nada, pero para otras aldeas representaban un gran poder capaz de disuadir a cualquiera de cometer errores en su contra. Y ahora se habían ido. Según el mensaje de Konoha, existía una amenaza mayor. Sin duda existía, pero ella no había estado dispuesta a reconocerlo entonces. Ella tenía sus razones. En esta situación, ya no se trataba de asuntos personales, sino del bien común de su aldea. Iwa estaba siendo amenazada y no podía permitirlo. Podía aceptar que persiguieran al emperador por su biju, pero la realidad era que eso solo pondría en mayor riesgo el futuro de su aldea. Aún quedaban preguntas por responder, pero el camino a seguir era evidente. No podía decidir nada más. Uzushigakure. Naruto estaba sentado detrás de su escritorio mientras los clones sellaban algunas de sus pertenencias y su trabajo. Karin observaba la escena desde la entrada. Realmente se marchaba de Uzu a su nuevo hogar. Quizás también era una forma de alejarse de las intrigas políticas del clan. Trasladarse fuera del pueblo para establecer su sede en el estrecho también significaba arrebatarle parte de su poder. No tendría tanta influencia como si el emperador descansara allí. Por otro lado, las intrigas políticas del clan probablemente lo habrían absorbido por completo, impidiéndole realizar la mayor parte de su trabajo, y seguramente lo habrían obligado a tomar decisiones que no desearía tomar respecto al clan. Su amor por su clan era incuestionable. Pero si el clan tomaba una dirección con la que él no estaba de acuerdo y la consideraba irracional, no dudaba en pisotear a algunas personas. ¿No vas a ayudarme?, preguntó Naruto en voz baja. Karin se encogió de hombros y se apartó de la puerta. Se dirigió a una estantería y hojeó los libros antes de responder. Parece que lo estás llevando bien. Además, ¿quién ayudaría a su marido a mudarse lejos de ella? Aquellas que desean separarse de su marido. Karin se giró para mirar al emperador. Tenía una pequeña sonrisa triste en los labios. Bueno, no quiero eso, ¿verdad? No puedo responder a esa pregunta. Tú tienes la respuesta, dijo Naruto, observando atentamente a Karin. Por lo visto, últimamente estaba mejorando. Ya era algo. Un progreso que podía aceptar. Hemos tenido nuestros problemas, pero las cosas no han sido tan malas. Tuvimos nuestros momentos divertidos, dijo Karin, recordando con cariño los buenos tiempos. Eso fue antes de que llegaran las demás mujeres y amenazaran su lugar. Al menos eso creía. Pero sabía que nadie podía arrebatarle su puesto. No mientras el clan la tuviera y Naruto siguiera amando a su clan. Desde que llegaron las demás, se había vuelto amargada.
Y Naruto no la había complacido. Había respondido con frialdad. No es del todo culpa mía que las cosas hayan cambiado. Elegiste vivir de otra manera. Te habíamos advertido de lo que te esperaba, pero cambiaste. Mi trato hacia ti ha sido meramente reactivo, dijo el emperador. Luego sonrió. Pero debo admitir que los buenos tiempos son incomparables. Nunca había odiado a Karin. Siempre había disfrutado de sus momentos juntos. Su respuesta tajante. Antes no había sido tan dramática. Era fuerte. Pero ahora se había convertido en una mujer de voluntad débil y excesivamente emocional. Quizás fue el estrés de la vida. Pero ella seguía siendo alguien con quien podía reír. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo uno de esos momentos con ella, o con cualquier otra persona? En los últimos años se había comportado de forma demasiado robótica. Los días con Jiraiya eran tranquilos, incluso en Konoha. Quizás podría volver a actuar así para mejorar las cosas. Las relaciones a veces pueden ser muy frágiles. Los vínculos emocionales se basan en la confianza y la comprensión mutua. En el momento en que se rompió la confianza y el entendimiento dejó de existir, todo cambió. ¿Crees que alguna vez volveremos a aquellos tiempos? No creo en glorias pasadas. Naruto, no me inspiras ninguna esperanza. Claro que, cuando te conviene, crees que tener esperanza es irracional, respondió Karin, negando levemente con la cabeza. Estás malinterpretando mis palabras. Si bien no quiero quedarme estancado en glorias pasadas, creo que podemos crear nuevos recuerdos, no revivir los viejos. Puedes compararte, pero eso solo te arrastra hacia abajo. Todo es tu elección. Tú eliges si quieres ser feliz o infeliz. Lo dice quien puede ser muy infeliz. Tengo mis problemas, dijo Naruto encogiéndose de hombros. Dejó de hablar y observó a Karin acercarse a los sofás. Ella se acomodó tranquilamente y él continuó hablando. Haré los preparativos necesarios para mi llegada en los próximos días. Pero nadie debe sentarse en mi trono. Quien lo intente será juzgado. ¿Incluyéndome a mí? ¿No eres una persona?, respondió Naruto con calma. Karin negó con la cabeza. Para empezar, nadie tenía permitido entrar en la sala del trono. No tenía por qué preocuparse de castigar a nadie. Preferiría que vinieras tú. Soy tu esposa. No es como si cuando vengas yo estuviera viendo a otro hombre. La rutina lo haría todo predecible y, para el romance, sería aburrido. Pensaba que preferías ese tipo de cosas. Pero no en lo que respecta a mis asuntos personales. Prefiero separar mi ética laboral de mi vida personal. En el momento en que empiezo a tratar mi vida de la misma manera que mi trabajo, todo se convierte en un experimento, explicó Karin. Cerró los ojos, intentando imaginar ese tipo de vida donde todo fuera un experimento. ¿De verdad vas a estar solo ahí dentro? No lo sé. Eres la única persona con la que querría vivir. Karin lo miró con una ceja arqueada. Pensé que dirías de Mario Koyuki. Esta última parece conectar contigo. Pero quizás sea porque es una mujer pervertida. Temari me obliga a recurrir a las emociones y eso me agota. También temo que estar realmente cerca de ella signifique que pueda cambiar. No quiero que eso ocurra. Hasta el emperador teme al cambio. Pero supongo que si cambias de mentalidad y te dejas llevar por las emociones, bueno, al menos llegas al punto de reconocer las emociones de los demás porque te importan, la mayoría de las cosas del imperio cambiarían y podría llegar a ser tan grandioso como deseas. Karin sabía que Naruto tenía que tomar algunas decisiones extremas. Incluso en un mundo pacífico, habría que tomar decisiones difíciles. El hecho de que las naciones no estuvieran activamente en guerra no significaba que no existieran personas malvadas. Los humanos siempre se inclinarían hacia el lado oscuro. Mientras la humanidad fuera única, habría conflictos, habría criminales y habría necesidad de recurrir a las artes oscuras para combatirlos. No es necesariamente al cambio a lo que me opongo. La gente cambia, para bien o para mal. Así es la vida. Todos pasamos por diferentes etapas. Lo que no quiero es apegarme demasiado, hasta el punto de que ese apego me impida cumplir con mis deberes como emperador, dijo Naruto. Karin guardó silencio por unos instantes. Realmente no creía que llegaría el momento en que Naruto no lograra hacer lo que debía. Había programado su mente para funcionar de cierta manera. Algunas cosas no requerían planificación previa, sino que simplemente reaccionaba por instinto. No creo que debas preocuparte por eso, pero claro, nunca se sabe nada de la vida. El corazón es algo misterioso. Nunca se puede predecir cómo reaccionará ante todas las situaciones. Pensé que no me importaría que te casaras con varias mujeres. Aunque lo sabía y estaba preparada, cuando empezó a hacerse realidad, me enfadé. Entiendo las razones. Pero las emociones se impusieron a la razón y reaccioné de forma violenta. Esto era algo que Naruto quería creer que nunca volvería a suceder. No quería acabar lidiando con lo mismo una y otra vez. Tenía paciencia. Parece que estás progresando bastante bien. Sí. Había amargura en el tono de Karin al responder.
Esto sucede después de que me castigaran como a una niña y luego mi marido me retuviera como rehén. Algunas personas aprenden con la experiencia y otras con el dolor, dijo Naruto con indiferencia. Sabes que no te reprocharé lo que hiciste durante el resto de tu vida. A menos que vuelva a suceder lo mismo. No pienso volver a quedarme embarazada. Después de este embarazo, quiero descansar un poco y dejar que este bebé que aún se está formando crezca. No quiero 2 niños pequeños llorando por mí. Este es tu hijo, no el mío. Lo tendremos cuando yo quiera. Lo haremos si puedes llevar al niño en tu vientre. Si tengo que llevarlo yo, puedes encerrarme en la cárcel y aún así no sucederá a menos que yo esté preparada, respondió Karin con tono cortante. Naruto solo sonrió al escuchar esas palabras. Bienvenida de nuevo, Karin. El ambiente en el estrecho de Saun era realmente diferente al de Uzushiogakure. El complejo estaba separado del resto del pueblo, pero aquí no. Naruto sentía que estaba dentro de la gran ciudad que había construido. Podía sentirlo. Los numerosos edificios vacíos. Los muchos hombres y mujeres que corrían de un lado a otro cargando materiales para amueblar los edificios que habían construido. El complejo central tenía 3 plantas. La planta superior estaba reservada para él y Aku. Se construyó como su vivienda. Aku seguiría trabajando en la torre que Guren había construido. La segunda planta se reservó para los empleados imperiales que se encargarían de las tareas administrativas. En la planta baja se encontraba la sala del trono. Estaba ubicado en el centro del complejo. Los otros 4 edificios eran majestuosos. Y, por supuesto, las paredes estaban pintadas de color carmesí. No todas, sino solo una parte. Naruto estaba de pie en la entrada. Era una puerta pequeña, con muros de madera que se extendían tras ella. Un único guardia custodiaba la entrada. Vestía una larga capa de color carmesí oscuro y una banda protectora en la frente con la letra E escrita. Ya había pronunciado sus saludos y expresado su alegría por el regreso del emperador a casa. Simplemente lo aceptó todo con un leve movimiento de cabeza. Desde la entrada, un camino despejado conducía directamente a las grandes puertas carmesí del edificio central. Entre los edificios había árboles plantados. Un arroyo artificial rodeaba el edificio central, con varios puentes pequeños construidos para que la gente pudiera cruzarlos y acceder al interior. El camino estaba pavimentado, con árboles que se alineaban en dirección al edificio principal. Además de la gran puerta carmesí que conducía a la sala del trono, había otra puerta abierta. Era la entrada principal del edificio. Naruto no la cruzó, sino que entró directamente a la sala del trono. Esta se construyó desde el subsuelo para crear más espacio. El salón era enorme, con 3 pilares de cristal a la izquierda y 3 a la derecha que sostenían el techo de cristal azul oscuro. Todos ellos ondeaban la bandera del imperio. El techo era completamente de cristal y desprendía un brillo particular que creaba reflejos de luz en la sala del trono. Las escaleras que conducían al trono estaban cubiertas por una alfombra carmesí. El trono era gigantesco, con el respaldo tocando el techo. Era de color azul oscuro, con el respaldo pintado de rojo. Naruto se acomodó con gracia y se apoyó en ella. Era cómoda. Cerró los ojos. En ese instante, sintió destellos de chakra que aparecían uno a uno. Cuando todo cesó, abrió los ojos. Guren estaba arrodillada, con unos 70 shinobi enmascarados con capas carmesí alineados en filas de 5 arrodillados detrás de ella. Las puertas se abrieron lentamente y Aku entró, seguido de Yugao. Caminó entre los shinobi reunidos y se detuvo junto a Guren, pero no se arrodilló. Yugao se sintió obligada a arrodillarse junto a Guren. Bienvenido a casa, su majestad. Esperamos que esto sea de su agrado. Aku saludó con una leve sonrisa en los labios. Pero había algo de firmeza en su tono. Naruto no respondió de inmediato mientras registraba uno por uno a los hombres que estaban detrás de Guren. Tras unos instantes, finalmente habló. No tengo quejas. Quien diseñó el trono hizo un buen trabajo. Es bastante cómodo y destaca por encima de todo lo demás. Me gusta. Fue obra de Guren, su majestad, dijo Aku. Veo que también ha preparado a excelentes shinobis. Puedo sentir su chakra. Guren, puedes levantarte y dirigirte a tu emperador. Los protocolos estaban establecidos. Aku había exigido que estuvieran en sus puestos. Naruto no se quejó. Era hora de desempeñar su papel de emperador con todas las responsabilidades que ello conllevaba. Gracias, su majestad, dijo Guren mientras se ponía de pie. Sinceramente, le alegraba que a Naruto le gustara el trono que había creado para él. También le alegraba que por fin se mudara a ese lugar para convertirlo en su hogar. ¿Cómo iba a quejarse? Su emperador venía. Una vez más, iba a trabajar cerca de él. Cualquier súbdito disfrutaría trabajando cerca de su amo. También era agradable que el amo al que ahora servía fuera justo y no un bastardo cruel que nunca elogiaría a nadie a menos que fuera con el único propósito de intentar ganarse su apoyo y lealtad continua. He seleccionado a estos hombres para que sean la policía de la ciudad.
Su deber será patrullar y proteger la ciudad de cualquier amenaza. Contarán con su propio suministro de inteligencia y estaciones de trabajo, a diferencia de otras fuerzas. He desarrollado un sistema que garantiza que cumplan con sus deberes sin interferencias. Entiendo que la política influirá en esta ciudad y, por lo tanto, muchas personas influyentes podrían establecerse allí. Cuando hay personas así, querrán controlar a quienes están a cargo de la protección de la ciudad. Su único límite es la Guardia Imperial. La Guardia Imperial será la responsable de su protección, junto con la de Aku y cualquier otro líder que llegue a la ciudad. Naruto asintió. La Guardia Imperial aún necesitaría algunos ajustes. Uzumaki desempeñará un papel importante en la Guardia. Podría cederle el mando a Naori, su guardaespaldas principal. Aku también podía darles órdenes como su mano derecha. Ampliad el alcance del trabajo a todo el país, dijo el emperador. ¿Y a las demás fuerzas? Aún estamos en proceso de reclutamiento y entrenamiento, respondió Guren. Sigo al mando de todas las demás fuerzas, pero no estaré a cargo de la policía. Creemos que lo mejor es que solo rindan cuentas a quien controla la ciudad. Naruto ladeó la cabeza y cerró los ojos. Quien controla esta ciudad y quien controla este país es la misma persona. Aku, tienes muchas responsabilidades y no puedes hacerlo todo. Guren, entrenaré a Yukimaru para que se convierta en el líder de este país. Pero será sucedido por tu hijo, si es que sobrevive hasta entonces, claro. Por supuesto, su majestad, dijo Guren. Al menos se alegraba de que algo así fuera a suceder. Pero sabía que quien controlara este país siempre estaría en segundo plano frente a quien controlara esta ciudad. Todo el poder del país recaería en Aku y el emperador. Pero ella no se quejaba. ¿Tienes preparado un campo de entrenamiento para mí? Sí, está justo a las afueras de la ciudad. Le pedí a Noroi que levantara una barrera alrededor de la zona para mantenerla alejada de la vista del público. La ciudad en sí tiene más de 17 campos de entrenamiento. Hemos logrado mantenerlos también cerrados a la vista del público. Estos hombres que están detrás de ti, a las 4 de la tarde de hoy, deben estar en mi campo de entrenamiento, listos para luchar contra mí con la intención de matarme. Hasta ahora me impresiona su chakra, pero si no pueden demostrarme que son dignos de proteger mi país, te desharás de ellos y reclutarás a gente nueva. ¿Una prueba del emperador? Los prepararé, dijo Guren. Bien, entonces haremos las presentaciones correspondientes. Por ahora, pueden retirarse. Guren les indicó a los hombres que se retiraran y desaparecieron en un instante. Yugao fue la única que permaneció arrodillada. No se levantó, sino que se quedó mirando al emperador. Él no la había dirigido la mirada desde que llegó con Aku, pero ella no iba a hablar si no se le presentaba la oportunidad. ¿Trajo algún problema consigo? Esta ciudad podría ser atacada por Akatsuki, que nos busca a Sambi y a mí. Él lo sabía. Era la clave de todo aquello, y para que Madara lo consiguiera, tendría que llegar hasta él. Tal como estaban las cosas, era evidente que algunos miembros de Akatsuki acudirían a él para esa batalla. No es que el Sambi estuviera allí, pero él sabía dónde estaba. Aku frunció el ceño. ¿Estás poniendo a esta ciudad en peligro así como así? Naruto negó con la cabeza. Deidara y Sasori son los únicos que pueden dañarlo. Pero no vendrán porque Noroi me ha dado su ubicación y mañana iré a buscarlos. Tampoco esperaré a que Madara venga para enfrentarme a él. Esto minimiza el riesgo para todo lo que hemos construido. Sigo sin estar de acuerdo. Usted es el emperador y no tiene a dónde ir. No podemos expulsarlo de su propia casa. Para que lo sepa, no tenemos dinero para nada más. De hecho, les debemos dinero a algunos constructores. He tenido que pedir dinero prestado para arreglar algunas cosas, dijo Aku. ¿Cuánto pediste prestado? 350 millones de ryo. Era para la finalización del hospital y el equipamiento, así como para algunos trenes. Naruto guardó silencio durante unos instantes antes de hablar. ¿Qué hay del dinero de los planes de Yoshino? No fue suficiente y no está llegando en grandes cantidades, dijo Aku. No quería perjudicar a la Ola ni solicitar ayuda a otras naciones del imperio porque no quería ser una carga para ellas. La Ola tenía su propia situación y me estaba invirtiendo en la construcción de sus trenes. Sin mencionar que, debido a su hermetismo, no era precisamente rica. Pero la Ola tiene reservas. En efecto. Aku no lo negó. Debemos mucho dinero y necesitaremos pedir más prestado para construir los trenes, dijo Naruto, sacudiendo la cabeza. Consulten con Tazuna y la mitad de las reservas de la Ola. Usen el dinero de las minas y del negocio que Yoshino se hizo cargo para empezar a pagar nuestra deuda. Kurotsuchi aún no ha pagado, ¿verdad? Aku negó con la cabeza. Pero he estado en contacto con el Daimyo de la Tierra sobre la transferencia de 100 millones de ryo. Naruto tamborileó con los dedos sobre el trono durante un par de instantes antes de hablar. Deidara y Sasori tienen grandes recompensas por sus cabezas. Podemos saldar esta nueva deuda que has contraído. Kisame tiene otra. También está Kakuzu, y la suya es bastante grande.
Nos haremos ricos aprovechándonos de ellos, eso debería solucionar nuestros problemas, ¿no? Pero debéis conseguirlos vosotros primero, antes que las demás naciones. Mañana iré a buscar a Deidara y Sasori, podemos ir rápidamente a buscar a los demás. La verdad es que me sorprende un poco que no hayas dicho nada en contra. Estoy pensando en sacar provecho de la muerte de la gente, dijo Naruto, mirando fijamente a Aku. Aku se encogió de hombros levemente. Había cosas que hacer. Sabía que era amable y que Naruto se contenía al decirle ciertas cosas porque sabía que se opondría. Pero, cuanto más se adentraba en ese trabajo, más se daba cuenta de que a ciertas personas no se las podía conmover solo con palabras. Son criminales que han asesinado a muchos. Si sus muertes pueden traernos fortuna, no puedo quejarme, dijo Aku. Solo estoy en contra de la muerte de personas inocentes. No son inocentes, pero no diría que se lo merecen. Naruto sonrió. Creo que simplemente estás siendo terco, dijo, y luego se giró hacia Guren. ¿Le estás enseñando el valor del trabajo duro? Está aprendiendo con el trabajo. Ser líder te expone a todo tipo de cosas. Cuando todavía estaba con Zabuza, podía dejarle los asesinatos a su amo. Y contigo, incluso ante las dificultades, las resolvíamos. Pero cuando se quedó solo aquí, no le quedó más remedio que actuar. Ha estado diciendo que no hace falta saberlo todo, y eso le enseña algunas cosas. Naruto guardó silencio durante aproximadamente un minuto. No necesito saberlo todo, ¿eh? ¿Qué es lo que no necesito saber? ¿Te refieres al hecho de que no fue Aku quien pidió dinero prestado, sino tú y unos empresarios que luego amenazaron con tomar este lugar como rehén? ¿Y que, por cuestiones políticas, no podías simplemente matarlos para borrarlo todo? Guren se volvió hacia Aku, quien simplemente negó con la cabeza para indicar que no había dicho nada. Luego, ella volvió a mirar al emperador. Su expresión era indescifrable. No podía discernir si él estaba enojado con ella o no. Esas cosas. Terminó diciendo. Naruto asintió. Mientras el final lo solucione todo. Necesitábamos el dinero para mover las cosas. Pero cubriremos los huecos con recompensas. Estoy seguro de que Kakuzu también tiene una cueva donde esconde todo su dinero. Sé que persigue a ninjas y personas con grandes recompensas. ¿Qué hace con todo ese dinero? Guren sonrió con solo pensar en una gran pila de dinero escondida en algún lugar. Era plausible que el hombre tuviera algún lugar donde escondía su dinero. Tendríamos presupuesto para experimentar con diferentes cosas, dijo sonriendo. Puedo pagar bien a mi gente por su trabajo. Naruto asintió. Mañana tendría que tener mucho cuidado, pero iría directo al grano. No se andaría con rodeos. Iría directo al ataque en cuanto empezara la batalla. Puedes ponerte de pie, Yugao, ordenó Naruto. ¿Cuál es su papel? Ella estará directamente bajo mis órdenes, dijo Aku. No te importa que la cambie de puesto, ¿verdad? No tengo a nadie de confianza que trabaje para mí y ella es muy competente. Dijiste que podíamos confiar en ella. Todavía me lo pregunto, Naruto adoptó una expresión pensativa. Sabes que no soy ese tipo de persona, le dijo Yugao a Naruto con semblante serio. Me conoces desde hace años. Naruto no abordó este tema. De hecho, actuó como si no la hubiera oído hablar. Puede quedarse contigo, hablaremos más tarde, Aku. Se volvió hacia Guren. Puedes acercarte al trono. Guren permaneció inmóvil hasta que Aku y Yugao comenzaron a retroceder. No sabía por qué el emperador la llamaba. Se sentía un poco nerviosa al subir las escaleras. Su corazón latía con fuerza, pero logró mantener la compostura. No tienes por qué estar tan nerviosa. No estoy pensando en castigarte por nada. Pero debemos hablar de ti y de Aku. Al día siguiente. Deidara sonrió al ver al emperador sentado sobre una pequeña roca, mirando al cielo. No pudo evitar sonreír. No había otra razón para que el emperador se presentara ante ellos de esta manera. Era para la batalla y Deidara estaba listo. No importaba que fuera el emperador. Había estado ansioso por este día. Zetsu había dicho que este día llegaría, y aquí estaba. Sabía que Naruto era poderoso y que probablemente necesitarían tanto él como Sasori para derrotarlo. No se atrevería a subestimarlo. Aún así, su emoción comenzó a crecer rápidamente al verlo. No solía enfrentarse a un oponente tan poderoso. Por fin ha llegado el día en que debes comparecer ante nosotros. Siempre supe que algún día tendríamos que enfrentarnos a ti, dijo Sasori. Naruto se giró para mirar a los dos ninjas de Akatsuki con una expresión impasible. Quizás Sasori representaría un desafío, pero Deidara no era conocido por ser el shinobi más rápido. Naruto tenía un arsenal de sobra para decidir cómo afrontar esta batalla. Solo necesitaba decapitarlos, cobrar la recompensa y luego volver a casa a descansar. Quizás incluso podría convocar a Mei a sus aposentos para celebrar la enorme recompensa que había cobrado por esos dos. Siempre has sido especial, Sasori. Lo que también admiraba de ti era tu eficaz red de espionaje.
Infiltraste agentes encubiertos por todas las naciones elementales y admiraba ese trabajo. Opté por no utilizarla porque sabía que, si me gustaba, deshacerme de ti me parecería irracional, dijo el emperador, permaneciendo sentado con serenidad. Alabado sea el emperador, lo acepto. Hagámoslo ya, dijo Deidara, apretando los puños. Su cuerpo se tensó cuando Naruto apareció repentinamente frente a él, impulsado por una leve brisa. No había sentido ni visto nada. Parpadeó y el emperador desapareció. Se dio cuenta de que el aire alrededor del emperador era denso. Sus ojos también eran diferentes. Estaba rodeado de viento. ¿A esto le llamaban armadura contra el viento? ¿Aumentó la velocidad de esa manera? ¿Estás seguro de que quieres terminar esto rápido? Tu única forma de luchar es mediante tu supuesto arte. No eres tan rápido, ni tampoco Sasori en esa cier. Esto significa que puedo cortarte ambas manos antes de que hagas nada. Es realmente decepcionante que un shinobi de rango S pueda ser tan deficiente. Deidara sonrió con suficiencia. ¿Hablas en serio, dijo. Si el emperador hubiera querido acabar con él tan fácilmente, ya habría blandido su espada. No hagas nada suicida, yo me encargaré de desactivarlo, dijo el emperador antes de moverse ligeramente y luego dirigirse hacia el lado izquierdo de Deidara. Colocó la mano sobre el hombro del hombre y luego habló una vez más. La próxima vez, simplemente te cortaré. Prepárate. Deidara no tuvo tiempo ni energía para hacer nada cuando los dedos de Naruto se clavaron en su hombro y, con una sola mano, incluso cuando intentó resistirse, el rubio lo jaló y lo giró en un abrir y cerrar de ojos antes de lanzarlo en otra dirección. Mientras estaba en el aire, Deidara luchó por controlar su cuerpo, apretando los dientes por un instante. Eso fue simplemente ridículo. Su fuerza bruta era simplemente sobrehumana. ¿Crees que me tienes? Luego sonrió y gritó fuerte. El arte es genial, Katsu. Naruto bajó la mirada y vio dos pequeños pájaros blancos que descendían. Estaban justo por debajo de la altura de sus rodillas. Se produjo un relámpago y la arcilla se convirtió en cenizas. ¡Mierda!, maldijo Deidara en voz alta. Este era su peor enemigo. Enfrentarse a alguien que manipulaba los rayos, contra los que su elemento era débil, significaba que no podía desplegar su arte. Sasori disparó unas 20 agujas hacia Naruto. Volaban hacia él desde la derecha, dirigiéndose directamente hacia él. Naruto simplemente agitó su mano derecha y luego desató una poderosa ráfaga de viento. La ráfaga impactó contra las agujas, desviando su trayectoria. ¿Hablan en serio? Si esto continúa, no sobrevivirán en los próximos segundos, dijo Naruto mientras sacaba un kunai. Lo recubrió con chakra de viento y luego lo arrojó hacia Sasori. Naruto estaba usando viento, y dada la velocidad del kunai, no cabía duda de que este estaba impregnado de él. Si lo dejaba impactar, atravesaría su marioneta. Su cola metálica se movió desde atrás, la hoja desplazándose hacia los lados mientras el kunai se acercaba. En cuestión de segundos, el metal chocó cuando el kunai impactó contra su espada y fue desviado hacia un lado. Si Sasori hubiera tenido ojos naturales, los habría abierto de par en par cuando el emperador apareció repentinamente frente a él en cuclillas. Sin duda, era demasiado rápido. Una vez más, no había visto nada. Era como si el viento lo envolviera. Ikari abrió la boca de golpe mientras intentaba lanzar agujas envenenadas, pero antes de que una sola aguja pudiera salir, el emperador le metió una bola de fuego en la boca antes de desaparecer en un instante. Auge. Sasori supo que todo había terminado para Ikari cuando la bola de fuego tocó su capa. El emperador era conocido por crear bolas de fuego condensadas capaces de provocar enormes explosiones. Aunque no miraba a Deidara, Naruto lo observaba. No parecía preocuparle en absoluto Sasori. Naruto sabía que el ataque que había lanzado no era suficiente para derrotar a alguien como Sasori. Segundos después, algo saltó de entre las llamas. Naruto miró a Sasori con una ceja arqueada. Sasori debería ser mucho mayor. Al mirarlo, Naruto se dio cuenta de que no estaba viendo sangre y carne, sino algo más. Ya veo, comentó sin decir nada en particular. ¿Alguien más había destruido a Ikari? Deidara no recordaba nada, y ese hombre lo había hecho en cuestión de segundos tras iniciar la batalla. Iba a ser una batalla peligrosa. Además, era problemático porque no podía usar algunas de sus habilidades, ya que no quería acabar matándolo. El rubio era un Jinchuriki y la muerte no debía alcanzarlo a menos que se le hiciera responsable de la muerte del Kyuubi. Esto parece que va a ser difícil, le dijo Sasori desde el otro lado. Ten cuidado de que no me quede atrapado en tus explosivos. Arte. Corrigió Deidara. Pero no te preocupes. Quien quiera que logre derrotarlo demuestra que su arte es superior y el verdadero arte. Naruto habló antes de que Sasori pudiera responder. He oído que ustedes dos suelen tener este debate. Pero me temo que no lo veremos. No vine a jugar con ustedes dos. Si tuviera el Sharingan, los habría envuelto en llamas negras, pero soy Uzumaki, así que usé un sello.
dijo mientras miraba a Deidara de reojo. Deidara no era tonto. Entendió perfectamente lo que decía el emperador. No dijo que usaría un sello, pero ya lo había usado. Pero no lo había visto aplicándoselo a él. Esto lo puso tenso. Naruto se giró hacia Deidara y levantó su mano derecha. Tenía extrañas marcas en la palma. La mayoría de mis sellos están almacenados aquí. Uso mi chakra para imprimirlos en los objetivos. Es algo parecido a como mi padre te marcaba con uno de sus sellos para sus jutsus. Puedo hacerlo, pero prefiero no hacerlo porque no tendría gracia. Él sonrió. ¿Puedes adivinar qué te hice? Ah, no sentirás los efectos ahora porque no lo he activado. Deidara frunció el ceño profundamente. En ese momento, el hombre lo tocó en el hombro derecho. Naruto había apuntado a la mano que usó. Esto no figuraba en ninguna parte de la información que tenían sobre el rubio. ¿Cómo iba a lidiar con esto? ¿Podría ser? Sus pensamientos se detuvieron en seco cuando sintió una mano que lo sujetaba por el hombro derecho. Rápidamente se quitó la capa para ver qué sucedía. Unas marcas negras comenzaron a extenderse desde su hombro hasta su brazo. Apretó los dientes cuando empezó a sentir que se le tensaban los músculos. Cuando intentó moverse, nada se movió. Su cerebro se estremeció, gritando las órdenes, pero los músculos no reaccionaron. Nada en su cuerpo se movía. No podía mover el cuello. Ni siquiera podía parpadear. Todo estaba rígido. ¡Pu! Gritó Deidara. Solo se oía su voz entre dientes apretados. Quería moverse, pero no podía cerrar la mandíbula. De su hombro sobresalían 6 varillas plateadas que conducían electricidad. Sabía que era su chakra transformándose en rayos. El rayo lo paralizó mientras recorría su cuerpo. Pero esto no podía durar para siempre. Se le agotaría el chakra. Y cuando eso sucediera, moriría. No podía mirar fijamente al emperador. No podía hacer nada. Se sentía frustrado. Impotente. La ira bullía en su mente. Pero ya ni siquiera podía llorar. Quédate ahí un rato porque quiero ocuparme de Sasori. Me imagino que para cuando termine con él, tu chakra ya estará agotado. Sasori no estaba contento con esto, pero no iba a arriesgarse. Era probable que, si se acercaba, esas varillas descargaran electricidad, electrocutando todo lo que estuviera cerca. Es un trabajo bastante complejo, concluyó diciendo con tono tranquilo. Nada comparado con los muchos sellos que he desarrollado a lo largo de los años, respondió Naruto mientras se giraba para mirar a Sasori. No te preocupes, no te haré nada. Tienes un montón de marionetas que me dificultarán acercarme para aplicarte algo. Ah, vaya, acabo de revelar un secreto. Bueno, no es que cambie nada. Uzushigakure. La sala del trono no era un lugar público al que se permitiera el acceso a la gente. Sin embargo, en ocasiones el emperador convocaba a ciertas personas. Allí se reunían los líderes populares para tratar asuntos civiles. Era la única oportunidad que tenía la gente común de escuchar al emperador. Cuando estaba en el trono, era una persona diferente. Claro que todo dependía de su estado de ánimo. Miyuki lo había visto con un semblante agradable, creando una atmósfera que permitía a la gente normal estar a su alrededor con libertad. Naturalmente, siempre había una sombra detrás de él, como una señal de advertencia. Quizás solo era visible para sus ojos perspicaces. Por alguna razón, Miyuki se dio cuenta de que la sala del trono estaba completamente vacía de las personas que habitualmente escuchaban cuando el emperador hablaba con algunas personas. Con Aku fuera, hacía mucho frío. Mientras se acercaba al trono, Miyuki sintió que se aproximaba al rey del infierno. Tenía una presencia imponente. El ambiente estaba cargado de una tensión violenta. Aún así, Miyuki no cambió la expresión de su rostro. Ella siguió sonriendo. Su Majestad. Saludó al hombre en el trono. Naruto arqueó una ceja. ¿Así es como te diriges al emperador, Miyuki? Ah, iban a hacer esto. Sabía que allí había peligro. Pero también sabía que iba a salir con vida. En el momento en que Naori vino a decirle que el emperador deseaba verla sin perder tiempo, supo que algo andaba mal. Disculpe, Su Majestad. Es una costumbre, ya que suelo estar de pie, dijo Miyuki mientras se arrodillaba. ¿Formaba esto parte de la humillación? Verse obligada a estar así. A las mujeres generalmente se les permitía permanecer de pie, lo único que se esperaba de ellas era que miraran al suelo al hablar, a menos que se les ordenara mirar al emperador. Creo que tú captas el ambiente mucho mejor que eso, Miyuki, dijo Naruto. Su expresión cambió ligeramente. Hace mucho que no hablamos en privado. Desde el día en que nos conocimos. En efecto. Siempre pensé que me estabas evitando. Nuestra conversación de aquel día había ido tan bien. Naruto sonrió. No discrepo en nada de lo que dijiste. Tiendo a evitar tratar con mujeres que logran convencerme de hacer cosas que prefiero no hacer. Además, parecías tener mucha más tolerancia al alcohol que la mayoría de la gente. No es que te emborraches fácilmente.
Pero no recuerdo haber intentado convencerte de hacer algo que no querías hacer. Simplemente tenía curiosidad por saber por qué el emperador estaría sentado en un bar, solo y con cara de tristeza. Al recordar aquellos días, Naruto realmente los extrañaba. Extrañaba esa paz. Siempre reinaba el caos en un bar, especialmente de noche. La gente perdía el control fácilmente cuando bebía. Podían lanzar sillas por los aires. Podían romper botellas en la cara de alguien. Así era la vida en un bar. Siempre le había resultado apacible estar en silencio en un lugar donde a su alrededor solo había caos. Su expresión cambió una vez más y apoyó la cabeza en la palma de la mano derecha. Sus ojos eran penetrantes cuando comenzó a hablar. Sé que eres un espía traidor que se reunió con Zetsu en el país de las olas o en algún lugar de la isla, fuera del pueblo. ¿Lo niegas? Miyuki negó con la cabeza. Había examinado a Yoshino para ver si él sabía algo, pero él no había revelado nada. No era ignorancia. Simplemente había dicho que sospechaba que ella lo era. Pero creerle a Yoshino era peligroso. Ese hombre era una serpiente escurridiza. Ella lo sabía. Pero, claro, ella también lo era. Ella siempre había creído que él era mucho más peligroso que el emperador. Por supuesto, él siempre lo negó, diciéndole que no debía dejarse engañar por el comportamiento del emperador. Conocí a Zetsu hace años. Fue cuando esto aún eran ruinas. Mi aldea fue una de las que abandonaron las ruinas. Claro que volvimos cuando el exterior se volvió peligroso. Al mundo no le agrada mucho la gente diferente. Y sin embargo, no he visto nada diferente en ti. ¿Quieres ver? No, no me interesa. Miyuki se sorprendió un poco por eso. Él no lo sabía y, sin embargo, no tiene ningún interés en saberlo. ¿Era por eso que le había permitido seguir haciendo lo que quisiera incluso cuando sospechaba de ella? Esta situación la incomodaba un poco, pensando que tal vez él ya lo sabía. Pero, naturalmente, su máscara era impenetrable. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Realmente no me importa que seas un espía. No odio a la gente. Pero ¿crees que, por ser Uzumaki, puedes irte a esta habitación, a pesar de que admitiste ser una espía? ¿Me equivoco? No, pero puedo romperte el cuello solo para demostrar algo. Miyuki sabía cuando alguien hablaba en serio, y el emperador hablaba en serio al respecto. Aún así, había dicho que no sabía qué le sucedería. Tienes malas intenciones hacia mí. No se nota en tus ojos ni en tu rostro, pero sé que están en tu corazón. Eres de los que creen que no debía haber guiado al clan por el camino que tomó. Probablemente eres una de esas ratas que los ancianos enviaron cuando no estaban de acuerdo conmigo y creían que yo estaba guiando al clan por el camino correcto. También puede que me guardes rencor por no haber actuado contra Konoha y Kiri. Para ti, personalmente, los shinobi de Kiri mataron a tu familia y Konoha lo presenció todo. Sabían del ataque y podrían haberlo detenido, pero no lo hicieron. Zetsu te lo dijo. Y nunca lo negué. No deseas hacerle daño a la aldea. En absoluto. Jamás permitirías algo así. Pero la gente cree que podría arruinar al clan con mis acciones. La dominación suele lograrse mediante el derramamiento de sangre. Aunque conoces cosas sobre el clan que podrías darle a Zetsu para sortear la seguridad, no lo has hecho. Pero siempre te ha interesado saber dónde está el Sandy. Zetsu sabe que lo tomé. Miyuki guardó silencio por un momento antes de estallar en carcajadas. Fue una risa hueca. Desprovisto de toda emoción. ¿Cómo puedes pensar así? Entrena tu mente, dijo Naruto. Nadie sabe dónde está el Sandy. Solo yo lo sé. Puedes contárselo a Zetsu mañana cuando visites el país de las olas. Así que me voy de aquí. Por supuesto. Eres una preciosa mujer Uzumaki. Vas a tener hijos Uzumaki para Yoshino. Tus mayores estarán muy contentos. ¿De verdad iba a decirle algo así a la cara? ¿Acaso este hombre no tenía límites? Entonces ella sonrió. Lamentablemente, no puedo tener hijos. Naruto sonrió. Eres inteligente, pero te emocionaste cuando mencioné que harías algo que no te gusta. La única razón por la que te mantendría con vida después de ser espía es para aumentar nuestras filas. Si te vuelves inútil para eso, como lo has sido para Zetsu, no hay necesidad de mantenerte con vida, ¿verdad? Por supuesto, incluso para los miembros de su clan, podía seguir pensando así. Miyuki conocía al emperador por su lógica. Detestaba haber pronunciado esas palabras. La habían delatado. Naruto se levantó de su trono y caminó lentamente hacia Miyuki. Se inclinó ligeramente y la miró fijamente a la cara. ¡Qué desperdicio de una mujer tan maravillosa! ¿Qué pretende el abuelo de Yoshino? Forma parte de los ancianos, y siempre se ha opuesto firmemente a mí. El imperio está creciendo y, antes de decidir si el clan tendrá mayor influencia, debo conocer sus intenciones. ¿Qué crees que quiere? Yoshino será emperador. Pero mientras yo viva, eso no sucederá. Yoshino jamás me traicionará. Miyuki no podía refutarlo. Ella lo había observado y los ancianos ya lo sabían. Dijeran lo que dijeran, Yoshino jamás se opondría a su emperador. ¿Te interesa la política?
Pero ese es un juego en el que casi nunca participas. La política del clan es compleja y sé que tanto Karin como Yoshino tienen más poder político dentro del clan que tú. A menudo me resulta molesto, ya que tiendo a pensar en matar a la gente que considero inútil. Hay otra forma de matar a alguien políticamente, pero no creo que sea efectiva, dijo Naruto encogiéndose de hombros. ¿Acaso alguien desea mi muerte? La mayoría de los ancianos sí, pero ya lo sabes. En efecto. Sé que una vez que las cosas se calmen, habrá mucha política. Si no me pueden matar, me convertirán en una marioneta. La vida es una perra traicionera, ¿no? Depende. Claro que dirás eso, dijo Naruto con una sonrisa. ¿Y qué quieres? No importa, sé que no lo conseguiré. Entiendes muy bien las cosas y sabes que, si quisiera, podría confinar a los ancianos en esta aldea y dispersar a los Uzumaki. Ahora, el único problema es Tetsu. Él no te va a matar. No sabes nada, eres una inútil. Pero dale el mensaje que te di. Naruto dijo antes de colocar la palma de su mano sobre la frente de Miyuki. La mano brilló levemente antes de que Miyuki soltara un fuerte grito de dolor. Ah. Lloró sujetándose la frente antes de caer al suelo, retorciéndose y convulsionando. Tenía marcas en la frente que se extendían por su rostro. Las venas se le marcaban alrededor de la cabeza, y las del cuello parecían a punto de reventar. Tras un par de minutos, finalmente se detuvo, pero no se levantó. Respiraba con dificultad y se cubría la cabeza con ambas manos. Confío en que te portarás bien de ahora en adelante. No te obligaremos a hacer nada, al menos no por ahora, dijo Naruto antes de ponerse de pie. Luego se dirigió hacia la salida sin decir una palabra más. Yoshino estaba de pie justo afuera, con las manos cruzadas sobre el pecho. Creo que una parte de ella siente algo por ti, puedes quedártela. Nunca compartiste algunas de las cosas que compartiste con ella. Naruto cerró los ojos y comenzó a caminar pasando junto a Yoshino. Cuando la invitaste a tu casa, sabías que yo sabía algo y nunca me preguntaste. Decidí que lo mejor era guardar nuestros pensamientos para nosotros mismos para evitar cualquier problema que pudiera hacernos resbalar. Es mucho más de lo que yo pensaba, nunca pude sacarle nada, dijo Yoshino siguiendo al emperador. Yo fui quien habló la mayor parte del tiempo, ella simplemente confirmó algunos detalles. El emperador hizo una pausa, mirando a Yoshino por un instante. ¿No te dije que pusieras orden entre tus mayores? Son tercos y no quieren escuchar. La gente seguirá llamándolo el Imperio Uzumaki, pero oficialmente se llamará simplemente el Imperio. Los Uzumaki quedarán fuera de esto, no puedo involucrarme en política que solo me cause problemas. No tienes control sobre los ancianos, si lo tuvieras, lo dejaría continuar. Pero no lo tienes. Diles que, por mis órdenes, jamás deben abandonar esta aldea. Sin embargo, aliviaré tu posición. A su debido tiempo, serás nombrado mano izquierda del emperador, con Aku como mano derecha. Eso significa que te moverás por el sonido. ¿Te parece bien? ¿Aceptable? Bien, ¿algo más? Noroi confirmó que los clones que atacaron a Sasuke son los mismos que atacaron a Guren. Voy a hablar con ella al respecto y ver si puedo sacarle más información. Ya te he dado luz verde y no necesitas mi supervisión. Haz lo que tengas que hacer. Quiero ver resultados, dijo Naruto. Yoshino se lo había ganado al menos. Aku era quien le preocupaba porque era demasiado amable, incluso con sus enemigos. Voy a ir más allá de lo que el Imperio hace con Iwagakure cuando hable con ella. Me gustaría saber si estás de acuerdo con eso. Naruto abrió los ojos. Yoshino hablaba de aliarse con Iwa y Uzushio. Necesitaría su aprobación para ser la decisión final. Al fin y al cabo, era una aldea que él mismo había reconstruido. Cerró los ojos una vez más y luego respondió. Está bien. Hay gente en el palacio del Daimyo del agua que cuestiona las cosas. Me hizo gestiones con el Daimyo y funcionó. Pero aún hay quienes hablan. Algunos incluso cuestionan nuestra relación con Nadeshiko y quieren atribuírsela al país del agua. Siempre pasaba algo. Este era el mundo shinobi. La codicia dominaba a la gente. Siempre había hambre de algo. Sed de algo. Algunos nunca se conformaban con lo que tenían. Yoshino sabía que siempre tendría que hacer cosas. ¿Eliminación o diplomacia? No tenemos tiempo para hablar. Tenemos asuntos más importantes. Nadeshiko es fundamental para nuestra participación en el control del mar. Gracias a ella y a The Wave, nuestro negocio naviero prospera. The Wave necesita a Nadeshiko. Hasta que el capital crezca y supere a The Wave, debemos actuar con extrema cautela. Yoshino sonrió. La mano derecha es para las misiones diplomáticas y la izquierda es el bastón con el que se las golpea. Guren ha creado un grupo al que ha llamado Empire Black Ops, o EMBO, para abreviar. Solo tú, Aku y Noroi sabéis de su existencia. Cuando debáis llevar a cabo misiones que requieran eliminación, hablad con ella. Por ahora, no necesitamos una masacre. Generaría demasiadas preguntas y Mei recurriría a nosotros. Que el Daimyo purgue a la gente que no queremos en su consejo. Llamaré a Noroi.
Avísame cuando esté listo. Kisame sonrió al ver a Naruto sentado bajo un árbol, con los ojos cerrados, apoyado en su tronco. Parecía no percatarse de su presencia, pero sabía que no era una coincidencia. El emperador lo estaba esperando. El emperador estaba a la caza. A Madara no parecía importarle. Simplemente había dicho que los Kage se reunirían y que, si declaraban la guerra, los Bihulu también se reunirían. Existía, por supuesto, la posibilidad de que los ocultaran de él y los alejaran del campo de batalla. Ya tenía en su poder 3 Bihulu y, según le había contado Zetsu, Madara iba a capturar personalmente tanto al de 6 como al de 7 colas. Ambas serían presa fácil, ya que la primera vivía aislada y alejada de los demás. La segunda era simplemente una mujer tonta que quería hacerse amiga de todo el mundo. ¿Es mi turno?, preguntó Kisame, aún sonriendo. Naruto no respondió de inmediato. Apenas tenía tiempo para meditar últimamente con todas las obligaciones que tenía que cumplir. Tras un minuto, abrió los ojos y respondió en voz baja. Sí. Seguro que llevas mucho tiempo deseándolo. A mí tampoco me importaría divertirme un poco luchando contra un hombre al que se le conoce tristemente como un Bihulu sin cola. Eso se medía por su gran reserva de chakra. Sin mencionar que el glotón que llevaba a cuestas también le proporcionaba chakra. Kisame, sin duda, sería diferente a los demás. Por supuesto, Naruto tendría que tener cuidado al enfrentarse a él, ya que el glotón solo consumiría sus jutsu. Tendría que conformarse con taijutsu y kenjutsu. Itachi siempre hablaba de lo peligroso que eras. Sinceramente, te temía por en lo que te convertirías. Siempre supo que eras fuerte, a pesar de no haberte visto nunca en acción. Comparado con lo que veían los demás, diría que él percibía el poder que mantenías oculto, dijo Kisame. Pero estoy seguro de que se alegraría de que algunos de sus temores no se hayan hecho realidad. Naruto arqueó una ceja. ¿Qué miedos? Kisame se encogió de hombros con indiferencia. Estoy seguro de que lo sabes, ya que te apresuraste a hacer que Sasuke lo matara por ti. Sabías lo que quería y, una vez que dejó de serte útil, lo empujaste a su fin. No puedo atribuirme el mérito. En definitiva, lo que deseaba era morir a manos de su hermano, dijo Naruto haciendo un gesto con la mano derecha. Se puso de pie lentamente. Al ver al rubio levantarse, Kisame se abalanzó sin previo aviso. No blandió su espada, pero al acercarse al rubio, quien parecía no percatarse de sus movimientos, lanzó un puñetazo con la mano derecha. Al aterrizar a apenas 30 centímetros del emperador, su puño se dirigió hacia la cabeza del emperador, rozándola. No es que Naruto no lo hubiera visto. Simplemente estaba preparado. Levantó la mano izquierda, casi con desgana, pero con una fuerza descomunal. El puñetazo de Kisame impactó contra su mano, provocando una leve descarga, pero Naruto no se movió ni un centímetro. Eso es duro, dijo Kisame antes de retroceder de un salto. Sentí como si me hubiera golpeado contra una roca. Él sonrió. Cuando miró a Naruto, su sonrisa se amplió. Senjutsu, ¿eh? Me dijeron que te da una fuerza física increíble, pero no pensé que sería tanta como para hacerme daño con solo golpearte. Seguro que bromeas, dijo Naruto con calma. Alguien con tu fuerza física no debería quejarse por algo así, sobre todo cuando no te has esforzado al máximo. Déjame intentarlo yo también, ¿no? Desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Solo quedaba polvo del lugar donde una vez estuvo. Kisame ni siquiera necesitó ver al emperador. Su reacción fue puramente instintiva. Rápidamente agarró su espada y la colocó frente a él en posición defensiva. El puño de Naruto impactó brutalmente contra la espada. Se oyó un fuerte estruendo al golpear a Sameada, quien no pudo absorber el impacto. Las escamas estiradas no impidieron que el rubio atacara, y la espada que respiraba dejó escapar un pequeño chillido cuando Kisame se vio obligado a retroceder ligeramente por la fuerza del puñetazo. Velocidad y fuerza, Kisame no pudo terminar de hablar cuando una poderosa ráfaga de viento lo golpeó. La ráfaga tuvo la fuerza suficiente para lanzarlo hacia atrás y estrellarlo contra un árbol. No tardó en recuperarse, pero se vio obligado a caer cuando los pies de Naruto se estrellaron frente a él, arrinconándolo contra el árbol. El rubio blandía una espada con la mano derecha. El golpe surcó el aire, pasando justo por encima de su hombro izquierdo. Cuando se agachó para esquivarla, la espada cortó limpiamente el tronco del árbol. Kisame clavó su espada en el estómago de Naruto justo cuando el árbol que tenía detrás comenzaba a caer. La espada nunca llegó al rubio. Incluso cuando las escamas se afilaron para evitar cualquier contraataque, el pie izquierdo de Naruto pisó la espada con tal fuerza que la punta quedó enterrada en el suelo. El emperador fortaleció sus músculos y usó su pie izquierdo para mantener el equilibrio mientras lanzaba su pie derecho hacia la cabeza de Kisame. El antiguo ninja de Kiri levantó su mano derecha hacia su izquierda para bloquear la patada. Se estremeció levemente cuando esta impactó. A pesar de su fuerza, bloquear un ataque como ese aún le dolía. Comenzó Naruto, con la mirada fija en Kisame.
Tienes una fuerza física impresionante. Pero tómatelo en serio o te haré pedazos. Dijo esto mientras sostenía una pequeña bola de fuego en la palma de su brazo izquierdo, con la intención de lanzársela a la cara de Kisame. Kisame podía sentir el intenso calor que emanaba de las llamas. No era algo que lo dejara ileso si lo alcanzaba. Y el emperador no apuntaba a la espada porque sabía que ésta absorbería el fuego. Fue muy inteligente por su parte. Pero claro, era algo que Itachi probablemente haría. Suiton. Pistola de agua. Kisame lanzó un potente chorro de agua por la boca para contrarrestar el jutsu antes de que pudiera alcanzarlo. Naruto, aparentemente sin intentar atacar, permitió que el jutsu de agua lo impactara. Al chocar el agua y el fuego, las llamas se convirtieron en vapor que ascendió rápidamente, obstruyendo su visión. Kisame sintió que Naruto se alejaba de él de un salto, pero antes de que pudiera levantarse, sintió que algo fuerte lo sujetaba. Frunció el ceño profundamente cuando el vapor se disipó y se encontró encadenado con cadenas de chakra. Así que estas son las infames cadenas de chakra capaces de sujetar incluso a un Biju, dijo Kisame, intentando moverse. Las cadenas no se movieron ni un poquito. Sameara no fue tocada y pudo moverse libremente. Una vez más, intentó moverse, pero seguía sin poder hacerlo. Se frustró al intentar liberarse. Son unas cositas curiosas, ¿verdad? Dijo Naruto, extendiendo su espada con la mano izquierda. Luego la apuntó hacia Kisame, más concretamente hacia su hombro derecho. En realidad no, pero debo admitir que son difíciles de romper, todavía no parecía demasiado preocupado. ¿Vas a liberarme para que podamos pelear de verdad? No sé si debería permitirte atacar. Simplemente no darte la oportunidad de atacar significa que no tendrás la oportunidad de demostrarme de lo que eres capaz y de causarme problemas. Activé el modo sabio de inmediato porque quería controlar la situación. ¿Por qué debería renunciar a esta ventaja? ¿De verdad es divertido así? No. Admitió Naruto. En realidad es aburrido, espada de viento. En cuestión de segundos, Kisame sintió algo que le atravesaba el hombro derecho. La espada invisible simplemente lo cortó, sin que él pudiera ver nada. Sintió el dolor y luego vio cómo brotaba sangre a borbotones. Sonrió con cierta cautela. No me vas a torturar, ¿verdad? ¿Por qué razón? Cuando pasas tiempo con ciertas personas, adquieres sus tendencias, explicó Kisame con ligereza. Naruto se encogió de hombros mientras guardaba su espada. Extendió ambas manos y formó pequeños Katon Rasengan. Luego lanzó el de la izquierda directamente hacia Kisame, pero falló. Impactó contra los árboles que estaban detrás y estalló en una enorme columna de llamas justo detrás de Kisame. El ninja de Akatsuki silbó. Eso da miedo. Podía sentir las llamas lamiendo los árboles a sus espaldas. ¿Por qué Sameara no se había movido? ¿Acaso la espada estaba pensando en traicionarlo? Sería muy desagradable que la espada hiciera algo así. Naruto disipó su último jutsu pensando que no quería incinerar a Kisame y perder su recompensa. Formó un Rasengan y luego comenzó a crear cuchillas. El jutsu empezó a girar, produciendo un fuerte chirrido. Kisame sabía que no podría sobrevivir a ese golpe. Levántate, estúpida espada. Esto solo te matará y dejará tu cuerpo intacto, dijo Naruto antes de colocarse en posición para lanzar el jutsu hacia Kisame. De repente, cambió de posición, girando sobre sí mismo, y al hacerlo, las cadenas se dispersaron, liberando a Kisame. Naruto lanzó su jutsu hacia los árboles. El Rasen Shuriken impactó contra ellos, expandiéndose enormemente antes de explotar en una poderosa ráfaga. Los árboles quedaron envueltos en la cúpula del chakra. Kisame no dudó en aprovechar la situación de Naruto. Agarró su espada y se abalanzó sobre el emperador. Este aún no se había girado para enfrentarlo cuando Kisame blandió su espada con ambas manos mientras aún estaba suspendido en el aire. Kisame apretó los dientes cuando algo lo atravesó por detrás. Cadenas de chakra atravesaron sus hombros y rodillas antes de mantenerlo suspendido en el aire. Su espada nunca llegó al emperador, pues también quedó atrapada. Miró hacia atrás por el rabillo del ojo y vio a un hombre pelirrojo de pie allí. Te has expuesto, Su Majestad, dijo Noroi, dejando escapar un suspiro de alivio. Reaccionó mucho más rápido de lo que pensaba. Zetsu ha desaparecido, dijo Naruto con el ceño fruncido. Puedo permitirme hacerlo ya que estabas aquí, añadió mientras se giraba lentamente para mirar a Kisame, que flotaba sobre el suelo sujeto por cadenas de chakra. Estoy pensando en que te libere para que podamos tener una batalla justa. ¿Por qué no hacemos eso? Esto no ha sido una batalla. He preparado este lugar a mi antojo, dijo Naruto. Hay un gran sello en el suelo que absorbe lentamente el chakra que no pertenece a los Uzumaki. Por supuesto, esto crea un campo de batalla perfecto donde soy invencible. Jamás deberías permitir que un Uzumaki luche en su lugar predilecto si no tienes el Doujutsu para detectar los sellos que lo rodean. Lo dices como si fueras a darme la oportunidad de hacerlo bien. Naruto se quedó pensativo un momento antes de negar con la cabeza.
Me encanta luchar, pero hice todo lo posible por evitarlo. Nunca tuve la intención de pelear contigo. Pero debo admitir que te usé como práctica para una batalla contra Madara. Claro, tú no eres él, así que todo salió bien, bueno, casi bien. Tuve que gastar energía. Luego miró a Noroi. Acéptalo. Tengo que irme. Te permitiré que te vayas antes que yo. Por supuesto, su majestad. Noroi desapareció en un instante tras pronunciar esas palabras. Tras la desaparición de Noroi, Naruto se desplomó al suelo, respirando con dificultad. Al cabo de un instante, logró calmar su respiración. No, esto no sirve. Dijo. Había mentido sobre que solo se absorbía el chakra de aquellos que no eran Uzumaki. No era diferente a los demás. Por supuesto, tomó algunas medidas para protegerse. Si simplemente hubiera estado luchando con Taijutsu y Kenjutsu, no habría problema, pero usó ninjutsu y, en el momento en que lo hizo, las protecciones dejaron de serle útiles. Que le absorbieran el chakra no suponía un gran problema si tenía el senjutsu activado, pero la concentración mental necesaria para mantener todo en equilibrio era demasiado. Necesitaba otro plan. Frente a Madara, quedaría expuesto fácilmente. Nada es fácil, ¿verdad? El niño que llevaba dentro pensó que nada saldría mal en el momento en que planeó asesinar a Obito. Zetsu nunca había sido un problema. No hasta después de la muerte de Obito, cuando comenzó a mostrar su verdadera naturaleza. Naruto incluso se preguntó si la criatura era realmente la voluntad de Madara. ¿Cómo logró Madara siquiera conseguir eso? Como usuario del Rinnegan, podría haber utilizado la creación de todas las cosas. Nada era seguro. Todo era una enorme montaña que debía escalar. ¿Cuándo había sido la última vez que se había enfrentado a un desafío así? Al tratar con los Kage, nunca había sido el caso. Si bien seguía sin querer enfrentarse a todos ellos, sabía que sería fácil derrotarlos si alguna vez mostraban indicios de unirse contra él. Podrías usar más de mi chakra y aumentar tu poder, afirmó Kurama repentinamente con un tono mesurado. Naruto guardó silencio por unos instantes tras escuchar la voz del Biju. No solían hablar. De todos modos, no había mucho de qué hablar. Pero aún así, que el Kyuubi comenzara a hablarle ahora debía significar que sus inquietantes pensamientos sobre Madara habían llegado a oídos de la bestia. Por otro lado, no había nadie en este mundo que lo conociera mejor que el Kyuubi. Habían estado juntos desde que fue concebido en el vientre de su madre. Soy un shinobi orgulloso que se entrenó arduamente para eliminar la dependencia de tu chakra, como hacen la mayoría de los Jinchuriki. Quizás también influyó el hecho de que no quería convertirme en un arma. Sé mejor que nadie que ningún Biju puede igualar tu poder, ni siquiera en tu estado actual, dijo el emperador. El hecho de que el Gyuki fuera el segundo en rango después del Kyuubi no significaba que pudiera intentar alcanzar al Biju. No, había una gran diferencia de poder. Le resultaba desconcertante cuando realmente lo pensaba. No era de extrañar que nadie hubiera podido capturar al Kyuubi hasta que Madara llegó con sus ojos benditos y luego Hashirama llegó con su Mokuton. ¿Estado actual? Solo tienes la mitad de tu poder. Estoy considerando invocar a Kabuto para que realice el jutsu de reanimación y reviva a Minato, de modo que podamos obtener la otra mitad de él. Conociendo el poder de Madara, eso sería lo mejor. A tu nivel, no eres rival para él. Me necesitarás en tu batalla contra él. He luchado contra quienes poseen el Sharingan y el Susanoo. Parece que tu principal preocupación es que, si lo libera, no tendrías el poder de fuego necesario para detener sus ataques. Antes de eso, probablemente podrías enfrentarte a él en una batalla de ninjutsu. Madara tendrá el Sharingan, pero algo que aprendiste a ese anciano fue a comprender los fundamentos del chakra y a descomponer los jutsus. Tu desprecio por Madara me llega incluso a mí, respondió Naruto mientras aparecía dentro del sello. Se plantó justo delante del Kyuubi liberado, que tenía la cabeza apoyada en las patas, con esos enormes ojos mirándolo con odio. Preferiría trabajar contigo y tal vez con tu padre si eso me lleva a la victoria contra ese Uchiha. Naruto no pudo evitar sonreír. Rara vez había visto tanto odio en los ojos de alguien. Quizás, de no ser por años de meditación y de lidiar con su ira, tendría la misma mirada hacia tantas cosas y personas en este mundo. Sin duda, había sufrido. El número 1 de la lista, dijo, aún sonriendo. Te entiendo, Kyuubi. Y usaré tu poder. Pero quieres que sea algo que hagamos juntos para que usemos todo tu potencial, ¿verdad? Si tienes las respuestas, ¿para qué preguntar? Si tienes tiempo para hacer esa pregunta cuando podrías haber dicho simplemente sí, ¿para qué molestarte? Preguntó Naruto retóricamente. He comprendido el Mokuton, pero aún necesito practicarlo más en combate. Tu poder y el chakra que he tomado de otros Biju son lo que necesito aprender a controlar. Pero antes, necesito obtener tu otra mitad. Ya tengo un suministro ilimitado de chakra de la naturaleza. Puedo bailar con Madara todo el día. Es bueno que hayas iniciado la conversación, porque yo no lo habría hecho fácilmente. Quiero ver la batalla entre Madara y Hashirama.
Así aprenderé más sobre el Mokuton y sobre Madara. Kyuubi miró fijamente a Naruto. Dijo que quería verlo, y lo tenía presente. Nadie conocía esa batalla tan bien como él. Podía comprender el poder que Madara ostentaba porque había luchado en ella. Pero aún así, qué bestia era Hashirama. Aunque Madara lo tenía en su poder, aún así había perdido. Pero claro, Kurama no pensaba que con Naruto sería lo mismo. El rubio usaba principalmente su poder para curar y sobrevivir a heridas mortales. Madara podía apuñalar a Naruto en el pecho, pero si era lo suficientemente rápido, aún podía curarlo y este se levantaría para seguir luchando. Si esta es la única manera de derrotar a Madara, y si lo logramos y tengo la oportunidad de escapar, la aprovecharé. Naruto se encogió de hombros con indiferencia. Mi gente te volverá a capturar. Puede que decida no mostrarte nada, amenazó Kurama. Puedes hacerlo, pero tengo maneras de sacarte la información a la fuerza. Tienes mente, por eso puedes pensar, y Madara puede manipularte usando el Sharingan. Sabes que no soy tan bondadoso como para no recurrir a medidas extremas para conseguir lo que quiero, dijo el emperador con tono frío. Solo soy una persona razonable. Por eso pregunté. Aku miraba fijamente por las ventanas de la torre con el rostro inexpresivo. Cuantos más días pasaba en el poder, más se daba cuenta de que quizás las responsabilidades superaban su capacidad habitual. Guren solía encargarse de algunas de las cosas que él no soportaba. Pero había leído los informes. Sabía lo que Guren les hacía a quienes amenazaban a este país. Podía detenerlo. Pero no lo hizo. Había intentado hablar con algunos. Pero no todos le hicieron caso. En su cargo, no había tiempo para la indecisión. Si lo hacía, la gente podría perder la vida y todo podría perderse. La presión lo estaba agobiando. Y no sería fácil si no aceptaba lo que tenía que hacer. No quería perderse a sí mismo ni su bondad. Quería seguir siendo fiel a su esencia y, al mismo tiempo, poder desempeñar su trabajo. Aku sabía que tenía que aceptar ciertas cosas. Era parte del trabajo. Quizás pudo vivir en la ignorancia dentro de Uzushigakure porque Naruto jamás permitiría que ninguno de los problemas llegara a él. Sabía algunas cosas porque era cercano a Guren. Pero ahora tenía que supervisarlo. Esa mirada tuya da bastante miedo, comentó Guren en tono ligero mientras se acercaba a Aku. Se detuvo a su derecha y bajó la mirada hacia las calles. Cientos de personas paseaban por ellas. La gente llegaba. La ciudad prometía una vida mejor, ¿y quién no la deseaba? Aku miró a Guren por un instante antes de responder. No he estado durmiendo mucho. Pesadillas infernales sobre personas a las que debemos atormentar y tu incapacidad para cambiarlo. ¿O el hecho de que podrías terminar teniendo que dar órdenes como esas en un futuro próximo? Aku sonrió. Eso arrojó algo de luz sobre la situación, pero no fue todo. Sí. Dijo. Yoshino siempre decía que eras demasiado amable. A algunos Uzumaki tampoco les gustaba esa parte tuya. Claro que a Yoshino le costaba mucho saberlo. Podía criticar tu incapacidad para tomar decisiones y, al mismo tiempo, decir que nunca debías cambiar, dijo Guren, sacudiendo ligeramente la cabeza. Yoshino seguía siendo alguien con quien ella nunca podría sentirse cómoda. A veces podía ser como Orochimaru. Me lo ha dejado claro en varias ocasiones. Pero hay cosas de las que no se puede huir. Naruto siempre me ha protegido, al menos de tener que lidiar con intenciones crueles. Pero aquí me he visto obligada, porque si no lo hacía, iba a venir y hacerme algo peor. Guren negó con la cabeza. Incluso en esos momentos, Aku seguía pensando en salvar vidas. Realmente no podía comprender cómo pensaba a veces. Este era el mundo shinobi, y la gente se mataba entre sí. No tendrás que lidiar con tanto en el futuro. Él sigue protegiéndote. ¿Sabes algo que yo no sé? Guren sonrió. Ah, sé algo que tú no sabes. Eso sí que es una sorpresa. Aku no le dio importancia. Los servicios de inteligencia conocen secretos antes que Kage. Esto no es una competición, ¿verdad? Logró esbozar una leve sonrisa. Porque si es así, puedo ordenarle a Noroi que transmita la información antes de que te la cuente a ti o a Naoki. O incluso a Yoshino, ya que estamos. ¿Puedes hacer eso? Aku sonrió. Desde aquí puedo hacerlo. Al fin y al cabo, soy la mano derecha del emperador. Bueno, maldita sea, Guren se quedó en silencio, sin dejar de mirar las calles. Vio a algunos niños corriendo. Huérfanos. En este mundo abundaban los huérfanos. Muchos como Yukimaru. Algunos fueron abandonados por sus madres, quienes simplemente no podían soportar mirar a la cara al bastardo que las había violado, pero tampoco tenían la fuerza para matar al hijo que llevaban en su vientre. El emperador ha creado un sistema que te permite dedicarte únicamente a la política y dejar lo demás en manos de Yoshino y mí. Aku sonrió con amargura. Ya deberías saber que la política es un juego sucio. Siempre lo había visto en el clan Uzumaki, pero ahora lo veo con mayor claridad. Ni siquiera puedes confiar en la gente en la política, aunque públicamente digas que confías en ellos.
Puede ser un juego sin derramamiento de sangre, pero también puede ser un juego que cause dolor. Nagato pensaba que el odio es lo que inicia las guerras, en cierto modo es verdad, pero las guerras comienzan porque los humanos somos criaturas violentas. A veces, no nos diferenciamos de los animales salvajes. ¿Ya no crees en la paz? La paz no significa que la gente no pueda ser violenta ni enfadarse. Hay quienes me odian ahora, simplemente porque son personas malvadas a las que les importa el dinero más que nada, y cuando les impido obtener beneficios, se enfadan tanto que piensan en destituirme para poner a alguien a quien puedan influenciar. Guren frunció el ceño. Ya había estado en esa situación antes, así que lo sabía. ¿Acaso a los empresarios codiciosos les importaba que esta fuera la tierra del emperador? No, intentaron hacerse ricos aquí. Intentaron ser codiciosos incluso antes de la llegada del emperador. Siempre se trataba de negocios y todo era una transacción que debía generar un retorno al final del día. ¿Quiénes son esas personas? No te lo voy a decir. Yo lo solucionaré. Algún día te matarán por esto. Aku no lo negó. Podía verlo. Pero no estaba solo. Eso le hizo sonreír. Bueno, te tengo a ti para que me cuides las espaldas cuando haga alguna tontería. Yugao también estaba presente para asegurarse de que no le sucediera nada malo. Estos no son los problemas principales en ningún caso. Los Kage parecen haber accedido a otra reunión. Desconozco cómo la llevarán a cabo. No participaré esta vez. Pero el resultado podría brindarme un trabajo importante después. ¿Por qué? Si deciden unirse contra Madara, me veré obligado a intentar que las cosas funcionen para mantener el espíritu. Y algunas otras naciones que no nos han hablado porque aún no comprenden nuestra posición entre los 5 grandes seguramente se acercarán a nosotros ahora. ¿Y quién tiene que encargarse de todo esto? Yo. Antes de que cualquier líder hable con el emperador, habla conmigo. Soy yo quien puede aceptar o rechazar una solicitud para ver al emperador. Tienes mucho poder, si esto fuera otro mundo, tendrías muchos enemigos que desearían ese poder. Los Uzumaki no se quedarán callados, sobre todo cuando este país alcance su máximo esplendor. Cuanto más crece el imperio, más influyentes y poderosos se vuelven los Uzumaki. Aunque Yoshino es su líder, parece que permite que los ancianos del clan hagan lo que les plazca. Bueno, no es como si vinieran aquí y le ordenaran al emperador que se deshiciera de ti. Ya lo han intentado antes, al menos no directamente. Olvidas que son los mismos que intentaron que Yoshino destronara a Naruto. Guren negó con la cabeza. Lo consideraba con desprecio. Después de todo, ¿aún así le harían eso? No iba a ser su querido, ¿verdad? Trasladarse aquí tenía como objetivo separar el trono del clan Uzumaki. Sí, y le da a este lugar la oportunidad de desarrollar una influencia política que no esté dominada por los Uzumaki. Si el trono se hubiera quedado en Uzu, los remolinos se habrían convertido en la capital, y ese no es un terreno que Naruto controle por completo. En esa aldea, la gente puede moverse sin su dirección. No hay esa sombra que se cierne sobre él, explicó Aku. En cualquier caso, esa no es la razón principal por la que te he llamado. ¿La caza del emperador a los miembros de Akatsuki? No. Dijo Aku, negando levemente con la cabeza. Luego se apartó de la ventana y se dirigió detrás de su escritorio. Se sentó antes de hablar. Más bien quiero hablarles de las consecuencias de tales acciones. Y necesito poner a alguien aquí para poder trabajar más cerca de Naruto en su complejo. ¿Qué consecuencias? Hemos cobrado recompensas y tenemos dinero. Queremos saldar las deudas, pero hay gente a la que no podemos contactar. ¿Se están escondiendo a propósito? Me gustaría pensar que no, pero Yugao parece creer lo contrario. Quiero que intentes que me vean aquí. Abrió un cajón a su izquierda y sacó 3 pergaminos. Colocó los pergaminos sobre el escritorio. Entreguen el pergamino a cada uno. Háganles saber que su presencia es obligatoria. Y por favor, no hagan amenazas. Sería malo construir los cimientos sobre amenazas. Eso será difícil. Esta gente puede ser muy terca y yo no soy conocido por ser diplomático, advirtió Guren. Lo sé muy bien, pero aún así tenías que ser diplomático cuando dirigías este país. Espero que hagas pleno uso de la paciencia que aprendiste durante ese tiempo. El pergamino contiene el mensaje necesario para que comparezcan ante mí. Yo me encargaré del resto de hablar sobre cómo procederemos. Guren lo pensó durante un largo minuto antes de asentir. Se hará. ¿Por qué estamos aquí sentados sin luchar contra Akatsuki? Aku miró fijamente a Guren durante un largo minuto. Era capaz y el entrenamiento intensivo que recibió en Uzu había mejorado sus habilidades. No le preocupaba que se enfrentara a ninjas de rango S, pero esa no era su batalla. No iba a permitir que algo así sucediera cuando Naruto había dicho que se encargaría. Estaban haciendo las cosas bien ahora. Él no iba a permitir que la gente hiciera lo que quisiera porque creían que el emperador lo entendería. Porque el emperador dijo que se encargaría del asunto, ya ha entregado las recompensas por 3 miembros y solo quedan 2, ¿hay algún motivo para preocuparse? Sí. Él es el emperador.
Hay ciertas cosas que debemos hacer y dejar que él simplemente se relaje y piense en cómo llevar a este imperio al siguiente nivel. Aku arqueó una ceja. Entiendo lo que dices. Pero no puedo darte esa orden. No, no te la daré. Debes permanecer en este país para su protección. Solo te irás si yo lo digo o si Naruto te dice lo contrario. Guren apretó los dientes con frustración. ¿Hablas en serio? Me conoces desde hace tiempo y sabes cuándo bromeo y cuándo hablo en serio. Si querías hacer esto, podrías haberle comentado el asunto cuando dijo que iba a hacerlo. ¿Me estás tomando el pelo? Ese día, no parecía estar abierto a sugerencias. He aprendido a interpretar el estado de ánimo. Eso sigue sin suceder, dijo Aku con firmeza. Debes entender que él tiene sus razones para hacer las cosas de la manera en que las hace. Intenta comprender esas razones y todo irá bien. También me preocupa cuando va a la batalla. No hay garantía de que Madara no lo ataque mientras está allí. Si lo pillan desprevenido, será el fin. Al menos para él. Pero eso no debería significar el fin de todo. Debemos estar a la altura y cumplir con nuestro papel. Lo que quiero decir es que conozcas tu papel y lo entiendas bien. No te desviarás. Y no te saldrás de los límites. Esto era nuevo. Aku le estaba diciendo que se comportara y se mantuviera en fila. Parecía que la estaban regañando. Aku ya la había regañado antes, pero había sido sobre moral y algunos de sus gustos. Nunca había hablado de su papel dentro del imperio. Parece que te estás adaptando bien, comentó Guren. Haré lo que me has pedido y te enviaré un informe en los próximos días. Lo estaré esperando. Y su majestad no debe ser distraído de su trabajo por este tipo de cosas. Si no lo entiendes, te lo diré claramente. No se lo digas. Estás creando un hábito al ocultarle cosas, pero no tiene sentido, ya que tarde o temprano se enterará. El objetivo de mantenerlo alejado de él es evitar que se preocupe. Le pediré a Yugao que prepare un informe al respecto y se lo envíe para que lo guarde más adelante, simplemente para mantenerlo informado. Hay cosas que debemos hacer nosotros mismos. Y no siempre tenemos que acudir a él. Konoha Gakure. Kakashi se encontraba junto a las lápidas conmemorativas, frente a la tumba de su difunto sensei. El hombre al que había amado y considerado como un padre. Minato se había preocupado sinceramente por él y le había dedicado tiempo y esfuerzo. A pesar de sus numerosas obligaciones, se había tomado su tiempo. Su equipo había sido amable y él, sin duda, les había enseñado como su sensei. Siempre eran sus obligaciones las que a veces lo hacían llegar tarde. Quizás Obito había llegado a resentir a su sensei por llegar siempre tarde para salvar a sus alumnos. En la guerra, a menudo los dejaban solos porque lo necesitaban en otro lugar. Pero en ese momento, el sensei le había confiado la responsabilidad. De alguna manera, en aquel entonces sí que había estado presente. Quizás si su actitud hubiera sido diferente, sus compañeros seguirían vivos. Por supuesto, a pesar de los esfuerzos de Minato por él, le había fallado a Naruto. No había hecho nada por el rubio, simplemente lo había vigilado. El tercer Hokage no le había prohibido nada. Siempre tenía una excusa. Una razón para no estar ahí para el rubio. Y ahora, ya no estaba en Konoha. Sin duda, si las cosas hubieran sido diferentes, Naruto aún podría estar en esta aldea y tal vez su relación habría sido mejor. Pensé que te encontraría aquí, dijo Jiraiya mientras caminaba hacia Kakashi. Se detuvo a la derecha del hombre de cabello plateado y se quedó mirando el nombre. Frunció el ceño profundamente. Le había fallado a Minato. Podría haber tenido un futuro realmente maravilloso, pero no fue así. Lo más amargo era que todo esto era obra de su antiguo alumno. Se preguntó si su aprendiz se habría enterado antes de morir. Naruto no había dicho mucho sobre Obito ni sobre cómo lo había hecho. Todos los demás que vieron algo aquella noche estaban muertos. El tercer Hokage tampoco había visto nada. ¿Crees que Obito vino aquí siendo Obito?, preguntó Kakashi de repente. Jiraiya negó con la cabeza. Es posible que no lo haya hecho. Por lo que dijo Naruto, estaba interpretando el papel de Madara. Pero no sabemos cómo, solo el emperador tiene las respuestas. Lo cual prefiere guardarse para sí mismo, dijo Kakashi. Solo dijo lo necesario para afrontar la situación actual. Pero aún necesitamos saber más detalles para nuestra tranquilidad, dijo Jiraiya. Lo difícil es que si no quiere contarnos algo, no dirá nada. Jiraiya lo había vivido en carne propia. En muchas ocasiones, Naruto no le había dado las respuestas que buscaba. No es que se negara a contestar, pero siempre era algo que te hacía reflexionar. No puedo obligarlo, dijo Kakashi. Pero espero que, cuando nos veamos, hable. Por supuesto, es un asunto privado y los demás no tienen por qué saberlo. Jiraiya asintió y guardó silencio. Tras unos instantes, habló en voz baja. ¿Sigues culpándote? Había algo que tal vez le reconfortaba. Que Obito no lo hubiera visto atravesar el pecho de Rin con su Chidori. Pero si Obito se había girado, significaba que sí lo había visto. Su amigo amaba profundamente a Rin.
Kakashi lo sabía y Rin también se preocupaba por él. Si Obito se había vuelto loco porque lo vio, entonces su sensei había muerto por su culpa. Incluso había pensado que Obito había muerto por su culpa. Él había causado la muerte de todos sus seres queridos. Fue un fracaso que no logró salvar a todos. Ni siquiera pudo salvar a Naruto. ¿Qué podía hacer por esta aldea? ¿También fracasaría? Aún tendría fuerzas para seguir adelante sabiendo que era su amigo y que, por sus acciones, ese amigo se había vuelto contra Konoha y había causado la muerte del mejor Hokage de Konoha. Obito murió intentando salvarme y yo fui quien mató a Rin. Aunque no fue intencional, la verdad es que murieron por mi culpa. Y ahora, sabiendo que Obito sobrevivió, tengo mis temores. Si bien es difícil creer que Obito atacaría la aldea de la hoja, lo hizo. Y es probable que haya presenciado la muerte de Rin. Mi única promesa fue protegerla, pero fallé, dijo Kakashi con voz baja y triste. Eran gente miserable, pensó Jiraiya con amargura. Quizás Kakashi cargó con más peso sobre sus hombros debido a las tragedias que le sobrevinieron. Pero él también tiene sus remordimientos. Casi todos los tenían. Pero para ellos, parecía que esos remordimientos les impedían vivir un día más en paz y sin culpa. No voy a repetir lo que ya he dicho, dijo Jiraiya con tono severo. La pregunta que te haré es si estas cargas te impedirán vivir o si crees que ya no estás hecho para ser Hokage. Nadie te obligará a quedarte. Lo sé, dijo Kakashi tras un minuto de silencio. No voy a renunciar, pero me pregunto si volveré a ser feliz alguna vez. Se hizo el silencio, ya que Jiraiya no pudo ofrecer ninguna respuesta. He oído que el emperador está dando caza a los miembros de Akatsuki. Jiraiya asintió. Miró a Kakashi antes de responder. Sí. Se movió antes de que pudiéramos siquiera averiguar dónde estaban. Su movilidad le facilita las cosas, pero ni yo esperaba que se moviera tan rápido, dijo Kakashi. Y simplemente acabar con ellos. Quizás calculó que le convendría ser él quien los eliminara. No goza de confianza, pero ayudará a otras naciones deshaciéndose a esos criminales, mejora su imagen. Todo giraba en torno a sacar provecho de la situación con el emperador. Por cómo se veían las cosas cuando habló con él y el Kazekage, parecía que no consideraba a los miembros de Akatsuki una gran amenaza. Era evidente por la rapidez con la que actuaba. Bueno, a menos que lo hubiera planeado todo desde el principio y simplemente estuviera esperando el momento oportuno. No podemos quejarnos, dijo Kakashi. Tiene 3 Biju con él. Y solo van a ir tras él. No le estaba haciendo ningún favor a nadie más que a sí mismo. Quizás por eso ha estado haciendo esto en silencio, a pesar de haber acordado con nosotros que cooperaría. Jiraiya tampoco se quejaba. Lo que tenían que resolver ahora era ocuparse de Madara. Iba a ser una tarea casi imposible, pero aún así tenían que hacerlo. Tsunade sugería que fueran los Kage quienes tuvieran que enfrentarse a Madara, pero con la forma en que Naruto está haciendo las cosas, solo está forzando una confrontación con Madara. El sabio Sapo negó con la cabeza al pensar en los Kage actuales luchando contra Madara. Realmente no creo que el Kage actual sea suficiente para Madara, no será suficiente. Necesitamos shinobi más poderosos para tener alguna posibilidad de derrotarlo. Escucharemos cómo reaccionan los demás Kage. Hemos acordado reunirnos en un lugar secreto y la gente del emperador se encargará de organizarlo, respondió Kakashi. Kabuto intentó no pensar demasiado en por qué el emperador lo había convocado de repente. Lo habían sacado de sus actividades de vigilancia sobre Shin. Noroi fue quien se presentó ante él y no le dio oportunidad de decir nada. Cuando apareció en la sala del trono, Kabuto se dio cuenta de que era un lugar nuevo y mucho más intimidante que la sala del trono de Uzushigakure. Sin duda, sabía que estaba ante el emperador. Quizás Uzu le inspiraba un estado de ánimo cambiante porque era como un lugar donde Naruto no necesitaba proyectar fuerza constantemente. Allí, un momento de debilidad y otros lo atacarían. No sería de extrañar que algún daimyo estuviera tramando algo contra el emperador debido a su creciente influencia. Quiero que hagas algo por mí, Kabuto, dijo Naruto con tono endurecido. Estoy a su servicio. Quiero que reúnas todo lo que puedas para reanimar a Minato Namikaze, dijo el emperador, lanzando un kunai con un pergamino. Se lo implantarás. Puedes hacerlo sin ninguna modificación, ¿verdad? Kabuto asintió. Pero no respondió de inmediato. Se preguntaba por qué Naruto querría hacer algo así. Minato era su padre. Y, por lo que a él respectaba, el emperador no odiaba a su padre por haberlo convertido en un sacrificio. Probablemente pensó que el cuarto Hokage había actuado con sensatez. Quiso preguntar, pero se calló. No quería parecer que lo estaba molestando demasiado. Orochimaru ya lo intentó antes y fracasó. Quizás se deba a que usó un sello similar al que el tercer Hokage usó para sellar las manos de mi antiguo maestro, respondió Kabuto con calma. Naruto se quedó mirando un momento antes de responder. ¿Y no lo intentaste? No, dijo Kabuto, negando con la cabeza. No es que no quisiera hacerlo. Quería hacerlo cuando aún huía de ti. Pero pensé que sería inútil intentar algo así, ya que todas las máscaras del templo Uzumaki habían sido retiradas.
No era de extrañar que Kabuto lo supiera. Orochimaru conocía demasiado sobre este mundo. Pero las máscaras eran propiedad de los Uzumaki y las mantenían bajo llave. Las guardaba y aprendía a usarlas todas. Era lógico que aprendiera como anciano del clan. Yo me encargo de eso. Su alma está atrapada en el vientre del dios de la muerte. Lo mismo ocurre con las almas de los demás Hokage. No digo que debas invocar a todos los Kage. Digo que solo al cuarto Hokage y a nadie más, dijo Naruto con tono severo. ¿Entendido? Por supuesto, su majestad. Bien. Obtendrás un sacrificio. Estoy seguro de que hay mucha gente despreciable por este mundo. Ninguna persona inocente debe ser sacrificada. Naruto hizo una pausa antes de continuar. Pero, la verdad, incluso una persona inocente podría ser utilizada, ya que esto es más importante que cualquier otra cosa. En cualquier caso, a Minato le reconfortaría un poco saber que quien fue utilizado fue un bandido despreciable que viola y asesina a mujeres y niños inocentes. No pensé que fueras tan amable, dijo Kabuto. Naruto parpadeó. Amabilidad. Lo había dicho simplemente por amabilidad. Ridículo. Naoki te ayudará a desplazarte para reunir lo que necesitas. Cuando regrese de mi reunión con el Kage, debes haber terminado. No habría problema si Naoki le facilitara esa movilidad. Aún así, alguien lo vigilaría. Pero, ¿de qué se preocupaba? Naoki era conocido por su picardía. Esa fue una de las razones por las que lo expulsaron de la guardia del emperador. Karin no se había quejado mucho, pero aparte de escuchar información de él, no le interesaba demasiado. Él seguía sintiéndola respetuosamente, aunque no de la misma manera que lo era con el emperador. Kabuto jamás iba a dejar que su curiosidad lo dominara. Era mejor dejar algunas cosas como estaban. ¿Y qué hay de Shin? Por el momento, me preocupa menos. Su ataque a Sasuke y la información que me has proporcionado me hacen pensar que no es alguien de quien debamos preocuparnos, al menos no ahora. Pero todo puede pasar. No sería descabellado pensar que podría moverse durante la batalla contra Madara para intentar tomarnos por sorpresa, respondió el emperador. Estaremos preparados en cualquier caso. Concéntrate en tu tarea. Kabuto asintió. ¿Te importa si te pregunto? Siempre he tenido curiosidad por algo. Desarrollaste el jutsu que los Uzumaki usan para teletransportarse. Para simplificarlo, creaste portales por todo el mundo shinobi. Así, cualquiera a quien le muestres cómo hacerlo puede sumergirse en los portales para moverse libremente. Pero quiero saber si puedes o no usar el jutsu por el que tu padre se hizo famoso. Naruto se quedó mirando fijamente durante un largo minuto antes de responder. ¿Qué ganas con obtener una respuesta? Mi curiosidad simplemente ha quedado satisfecha, dijo Kabuto. No tengo ningún deseo de satisfacer su curiosidad, dijo el emperador con severidad. ¿Alguna otra pregunta? Ubicación desconocida. Es muy posible que los trajeran aquí para ser masacrados, y tal vez el emperador estuviera colaborando con Madara. A Kurotsuchi le costó muchísimo aceptar que aquel hombre del imperio la llevara a un lugar desconocido. El hecho de que la teletransportaran a ese lugar avivó aún más sus problemas de confianza. La habían llevado prácticamente con los ojos vendados. No le habían revelado la ubicación a ninguno de los Kage, pues no querían ser emboscados por Madara durante su reunión. Al parecer, había mucho que discutir. Sintió cierto alivio al llegar al lugar de encuentro y ver a los demás Kage ya sentados, charlando entre ellos. Aún no sabía dónde estaban ni qué había fuera de la oscura cámara. La habitación era redonda, con una mesa redonda y 6 sillas a su alrededor. Al menos no la habían llevado a una cámara de ejecución. Este era, en efecto, un lugar de encuentro. Kurotsuchi se sentó junto al Mizukage, la única persona a la que podía mirar sin enfadarse. Frunció el ceño al darse cuenta de que el emperador estaba a su derecha. Simplemente estaba sentado allí, con una expresión que dejaba claro que se encontraba en algún lugar muy lejano de aquella habitación. Su cuerpo sintió cierta tensión con solo estar más cerca de ese bastardo. Debería haber estado solo Kage, pero como era el emperador y tenía la mayoría de las respuestas, tenía que estar allí. No podían dejarlo fuera de ninguna conversación sobre el panorama general de las naciones elementales. Lo miró de reojo durante mucho más tiempo del que hubiera querido. Y la pillaron mirándolo fijamente. No apartó la mirada. Los penetrantes ojos del emperador se entrecerraron ligeramente antes de cerrarlos y, al parecer, volver a sus pensamientos. Esto la enfureció un poco, al ver que él desestimaba su existencia con tanta simplicidad. Como si pudiera presentir que Kurotsuchi iba a provocar algo, Mei saludó a la mujer con una sonrisa. Es bueno que hayas decidido unirte a nosotros, Tsuchikage Dono, dijo la Mizukage con una sonrisa en los labios. Dejando de lado el hecho de que tuve que confiar mi seguridad a este hombre, mi participación en dichas reuniones ha sido obligatoria debido a asuntos sin resolver, dijo Kurotsuchi con amargura. No le agradaba en absoluto verse obligada a asistir a todas las reuniones para evitar incumplir los acuerdos que había establecido con Suna y Konoha.
Pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Entiendo que la primera parte debió ser difícil, pero habría arriesgado mi vida si te hubiera pasado algo. Acordamos con los demás Kage que esta era la mejor manera de proceder, dada la falta de tiempo para prepararnos. El emperador estaba dispuesto a ofrecer su ayuda, dijo Mei. Kurotsuchi sabía que la reunión no había sido idea del imperio, sino de Suna y Konoha. El emperador simplemente había sido invitado por su conocimiento del asunto que debían abordar. De todos modos, ella tenía mucho que perder si no asistía. Si ella no hubiera venido aquí y sus Bijuu hubieran sido recuperados, quienes los recuperaran habrían optado por quedárselos. Ella no podía permitir eso. Con todos aquí, comenzó Gaara con tono serio, deberíamos empezar con las conversaciones y luego regresar a nuestros hogares para prepararnos. No sabemos qué está pasando en nuestros pueblos ahora mismo. La aldea con más probabilidades de ser atacada es la aldea de la nube. Todavía tiene al 8 colas, pensó Kakashi antes de añadir. Uzushio también podría ser atacada. Tiene usted 3 Bijuu bajo su cuidado, ¿verdad, su majestad? Naruto observó a Kakashi por un instante antes de responder. En efecto, Hokage-sama. En este preciso momento, mi hogar podría sufrir otro ataque y, dado el poder del oponente esta vez, no estoy seguro de que sobrevivamos. Coincido con el Kazekage en que debemos actuar con rapidez para que todos podamos ocuparnos de nuestros hogares. El problema aquí es que se trata de un antiguo shinobi de Konoha y fundador de la aldea. ¿Qué tiene que decir la aldea de la hoja al respecto? Hemos tenido shinobis de la aldea sueltos y la aldea no ha podido hacer nada al respecto, dijo Kurotsuchi. Se contuvo de decir que culpaba a Konoha del ataque a su Jinchuriki. Kakashi ya se esperaba que alguien sacara a colación algo así. En la aldea de la hoja siempre han existido ninjas poderosos que campaban a sus anchas tras abandonarla. Kurotsuchi tenía razón al decir que no habían podido hacer nada. Quizás no pudieron, no era el término adecuado. Podrían haber hecho algo con Itachi y Orochimaru, pero simplemente se negaron a destinar los recursos necesarios para lidiar con esos ninjas debido a su poder. Y el hecho de no haber perseguido siquiera a Orochimaru provocó que los Sannin atacaran la aldea de la hoja con la intención de destruirla. Es cierto que algunos de nuestros shinobi han causado problemas dentro del mundo shinobi. Pero no podemos responsabilizarnos de las acciones de antiguos shinobi. Kurotsuchi parpadeó. ¿Eso es todo lo que puedes decir? ¿Qué esperas que diga? Preguntó Kakashi, mirando fijamente al cuarto Tsuchikage. Konoha no es la única aldea con un ninja desaparecido que causa problemas. Nuestros shinobi quizás sean los que causan mayores problemas porque son más fuertes. Aún así, no podemos atribuirnos el mérito de sus acciones. Naruto miró a Kurotsuchi por un instante antes de negar con la cabeza. ¿Acaso esta mujer pensaba antes de hablar? Quizás Madara era el verdadero problema, pero señalar con el dedo solo abrió la puerta para que la culparan a ella también. Fue una estupidez que sacara a relucir algo así. Él no creía que lo hubiera hecho a propósito para evitar que la culparan de lo que le pasó a Gaara. No, no era tan astuta. Probablemente dirás que tengo algo en tu contra, pero debo recordarte que tu antiguo shinobi, Deidara, participó en la misión en la que Akatsuki capturó al Kazekage. Si Konoha tiene algo que decir sobre su antiguo shinobi, tú también deberías tener algo que decir sobre ese suceso en particular, ¿no? Kurotsuchi fulminó con la mirada a Naruto. Ella ya lo sabía, pero no quería oírlo de boca de esa persona. ¿Qué importancia tenía eso? Ella perdió a 2 Jinchuriki y el Kazekage solo había perdido a uno, que aún seguía vivo. Pero no me interesan las disculpas falsas ni señalar con el dedo, porque eso no soluciona nada ni es la razón por la que nos hemos reunido aquí. No salí de mi casa para jugar a juegos infantiles, deberías tenerlo en cuenta, Tsuchikage, añadió Naruto. Se contuvo de decirle que madurara y dejara de comportarse como una niña. No era porque no quisiera ofenderla, sino porque eso solo desviaría la conversación del tema principal. Debo estar de acuerdo con el emperador. Vinimos a hablar de Madara, de su plan y de cómo impedir que se lleve a cabo. Creo que todos podemos coincidir en que un plan como el suyo amenaza la vida y la seguridad de nuestros hogares, dijo Darui, esforzándose por no mirar a Kurotsuchi mientras hablaba. Pero para llegar a eso, necesitamos más información de la que ya tenemos, dijo Mei, mirando a Naruto. No le hacía gracia no haber podido verlo antes de que todo esto estallara. Y además, él le había ocultado esa información. Vas a compartir la información con nosotros, ¿verdad? Si hubiera querido rechazar esa petición, no me habría molestado en venir. Mi trono me ofrece mucha más comodidad que esta silla, dijo Naruto. Podrías haber elegido una silla mejor, tu gente eligió este lugar, dijo Kakashi. Lo dijo en broma. Naruto solo miró al Hokage y no respondió. Ya sabes que Madara planea usar un genjutsu para esclavizar a todos en este mundo, un genjutsu que no se puede romper. Lo que no te expliqué fue el porqué. ¿Por qué planearía hacer algo así? Madara creció en tiempos de guerra. Los Uchiha y los Senju siempre estaban luchando sin parar. Madara se desilusionó con este mundo con los años, incluso después de fundar Konoha con Hashirama.
Lo que buscaba crear era un mundo pacífico sin guerras, el mundo perfecto donde cada sueño infantil pudiera hacerse realidad. Su respuesta llegó en forma del Tsukuyomi infinito. Dado que consideraba que el mundo shinobi no podía cambiar, pensó que si la gente quedaba atrapada en este genjutsu, no habría más guerras. Tras analizarlo, es posible que tus sueños se hagan realidad. Pero lo cierto es que esto sigue siendo solo un genjutsu, un sueño. Y el peligro reside en que la humanidad podría ser aniquilada con el tiempo. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Mei con un ligero ceño fruncido. La gente necesita comer, beber y moverse para mantenerse activa. Nuestros cuerpos no son eternos y eventualmente se deteriorarán. Para que la civilización continúe, las mujeres dan a luz. Si todos estamos atrapados en el genjutsu, no habrá reproducción y nada sustentará nuestros cuerpos. Con el tiempo, nos marchitaremos y moriremos. Se hizo el silencio mientras el Kage asimilaba la información. Naruto se alegró de que estuvieran reflexionando profundamente sobre el tema. No quería que el Kage le hiciera preguntas que no quisiera responder. Era mejor que le permitieran hablar primero antes de que lo interrogaran y que tuviera la libertad de dirigir la conversación. Así, podrían centrarse en lo que acababa de decir y en el camino a seguir, en lugar de hacerle preguntas. Antes de que eso suceda, también sabemos que si todos los Mihuru son reunidos por alguien que pueda controlarlos a todos, podríamos enfrentarnos a una situación desastrosa. Gaara fue el primero en hablar. Kakashi asintió con la cabeza. Según lo que dijo el emperador, para que esto suceda, Madara debe revivir al Jumi. Y para que eso ocurra, deben reunir a todos los Mihuru. Actualmente se encuentran en esa etapa de reunirlos y ya han reunido a algunos. ¿Uzushio ha sido eficaz contra los Mihuru? ¿Acaso el imperio no podría con ellos?, preguntó Darui. Con sus cadenas de chakra, podrían hacer que la amenaza desapareciera. Naruto dudó si debía hablar, pero decirlo aseguró que la situación se tomara con la seriedad que merecía. Contra los Mihuru, sí, podemos neutralizar su poder. Pero no contra el Jumi. Me temo que no podríamos hacer nada contra él. Esto reafirma que se trata de un asunto serio, dijo Gaara. Pero aún tengo una pregunta sobre el Jumi. Dices que debía ser revivido. ¿Eso significa que existía antes? Naruto asintió. La historia no estaba al alcance de todos, pero no importaba. Ciertas cosas no necesitaban ser conocidas por todos. Además, lo que sucedió en tiempos del sabio de los 6 caminos ocurrió hace mucho tiempo. Kabuto lo había llamado Dios. Quizás tenía razón. Naruto ni siquiera podía empezar a imaginar el tipo de poder que ostentaba el fundador. Antes de que existieran los 9 Bihuru que conocemos hoy, existía el Jumi. Desconozco los detalles, pero sé que el Jumi existía mucho antes que el sabio de los 6 caminos, aunque fue liberado durante su época. Casi destruyó este mundo antes de que el sabio lo sellara en su interior, convirtiéndose así en el primer Jinchuriki. Lo que viste, el Kazekage, fue utilizado para sellar a Shukaku, que es el cuerpo del Jumi. El sabio de los 6 caminos usó una habilidad llamada creación de todas las cosas para separar al Jumi en 9 seres distintos, los Mihuru. Se podría decir que él era el padre de los Mihuru y los envió a diferentes lugares para que fueran diferentes del Jumi. Madara pretende revivir a ese monstruo en este mundo. Sabes muchísimo sobre historia, comentó Kakashi con cierto sarcasmo. Naruto se encogió de hombros. Si te interesa saber cómo empezaron las cosas, lo intentarás. Solo aquellos que están conectados con los Mihuru pueden comprender que los Mihuru son seres inteligentes, no las bestias irracionales de chakra que todos ustedes parecen creer, dijo el emperador. Volvió a hablar antes de que nadie pudiera comentar lo que acababa de decir. La pregunta más importante ahora es, ¿qué piensas hacer al respecto? ¿Qué tan fuerte es Madara? Creo que soy lo suficientemente fuerte como para vencerlos a todos, incluso si vienen a mí todos a la vez. Y estoy seguro de que yo solo no puedo ganar la batalla contra él. Kurotsuchi no pudo reprimir una risa amarga después de que el emperador hablara. Eso sí que es admitir que alguien es más fuerte que tú y que no puedes ganar. Nunca le he temido a la verdad, dijo el emperador. No hay tiempo para la arrogancia ni para dejarse llevar por el orgullo. Si no lo manejamos bien, será el fin de todos. No luché para construir mi imperio para verlo desmoronarse en cuestión de segundos. ¿Estás diciendo que hay alguna posibilidad si todos nos unimos para luchar contra él? ¿Una posibilidad? Sí, la hay. No, probablemente no marcarían ninguna diferencia. Los Kage presentes en esta sala no poseían ese poder. Naruto estaba seguro de que no les iría bien en una batalla contra Madara. Para él, neutralizarlos a todos no llevaría mucho tiempo. La generación del tercero Kage era la que contaba con Kage poderosos, y la del cuarto Kage también era fuerte, si se incluyen a Minato, Ai y Yagura. Pero para los Uchiha, esta generación de shinobi de nivel Jonin no eran más que niños. No creo que estés siendo sincero, le dijo Mei a Naruto. ¿Qué cambia eso?, preguntó el emperador. Que yo diga que no hay ninguna posibilidad no significa que vayan a rendirse, ¿verdad? Lo cierto es que tendremos que luchar.
Las batallas no se ganan solo con la fuerza bruta. Si trabajamos juntos, podemos lograr algo. Pero claro, no sabemos si siquiera tendremos esa oportunidad. Los Kage pueden luchar, incluso si eso significa arriesgar nuestras vidas, dijo Gaara. No iba a llevar a nadie más de su aldea a la batalla, si fuera necesario. Konoha proporcionará a los Sannin para luchar, yo no participaré en la batalla. Sasuke Uchiha también luchará en ella, dijo Kakashi. Pero esto depende simplemente de si podemos hacer que Madara nos enfrente a todos. ¿Puedes hacer que suceda? Le preguntó Gaara a Naruto. Sí, dijo Naruto. Konoha está haciendo todo lo posible para que esto suceda. Es necesario, dijo Kakashi, negando levemente con la cabeza. Sasuke tiene los mismos ojos que Madara. Puede ser un valioso recurso en la batalla. Jiraiya Sama también aportará el apoyo necesario. Si algo sucede y alguien resulta herido, Tsunade-sama brindará asistencia médica. Eso significa que no participará directamente en el combate, a menos que sea necesario. Su estilo de lucha es el taijutsu y se rumorea que el emperador tiene la fuerza física suficiente para levantar un Biju con una sola mano. Así que no será necesaria en la batalla. Puedo dar fe de ello, dijo Kurotsuchi. Sin embargo, ella estaba resentida por ello. Parece que nuestra supervivencia dependerá en gran medida de tus contribuciones. Se sintió mal solo de pronunciar esas palabras, pero ¿qué más podía decir? Necesitaban su poder para sobrevivir en esa peligrosa situación. Y si moría en la batalla, sería una ventaja. Claro que ella sabía que eso solo lo convertiría en un héroe. Aún así, podía vivir con la idea de que estuviera muerto. Naruto miró a Kurotsuchi con diversión. ¿Era necesario siquiera disimular su desprecio? No pensaba decirle nada al respecto. No le preocupaban demasiado esas nimiedades. Además de participar tú mismo en la batalla, ¿acaso tu usuario del Rinnegan, el líder de Amegakure, va a entrar en el campo de batalla? Es tan destructivo como tú. Lo vimos durante la guerra, dijo Darui, mirando fijamente al emperador. Naruto sopesó sus opciones antes de responder. Tengo otros 2 Biju que debo proteger y, mientras lucho contra Madara, no puedo hacerlo. Alguien tiene que proteger el sonido y a Uzushio. Nagato protegerá a estas naciones para asegurarse de que, mientras combatimos, nadie intente apoderarse de los Biju. Naruto era consciente de que si decía algo más, como que Nagato estaba muerto o que ya no tenía el Rinnegan, eso daría pie a muchas preguntas. No pensaba entrar en ese terreno. Conservaría el cuerpo de Madara como trofeo. Si Konoha lo exigía, podrían quedarse con el resto del cuerpo, pero él se quedaría con la cabeza. El Rinnegan sería tomado en su poder. O simplemente podría decir que lo incineró para evitar entregarles el cadáver. Eso, claro, si logran ganar. Kakashi quería preguntarle a Jiraiya si le habían dado información falsa sobre la muerte de Nagato, pero no dijo nada, suponiendo que el emperador tenía sus razones y no quería revelar nada ante los demás Kage. Dime que has encontrado al 2 colas, le dijo Madara a Zetsu. Todavía no has encontrado la ubicación del Sanbi. Le resultaba frustrante no poder obtener las respuestas que buscaba. El emperador había construido defensas impenetrables que le impedían localizar nada, y algunas cosas las guardaba para sí mismo. Se ha marchado de Uzushio y la única persona que conoce su paradero y el de los Sanbi es el emperador, respondió Zetsu. Deberíamos actuar contra él. El hecho de que haya derrotado a los demás sin esfuerzo significa que probablemente me entusiasmará en combate. Pero se interpone en el camino de 3 Biju. Y si desaparece, las naciones elementales no tendrán el valor de hacer nada, dijo Madara. Eso sería decepcionante. Pero, en realidad, la generación actual de Kage es decepcionante. Después de eso, todo transcurrió sin problemas. Nadie culpaba a Bane de nada. Naruto los entretenía, pero sabía que probablemente solo los usaría como pruebas para medir la fuerza de Madara. Si alguien como Kurotsuchi esperaba que muriera en la batalla, se llevaría una decepción, porque Naruto no tenía ninguna intención de morir. Diablos, incluso se retiraría tácticamente para luchar otro día si los planes no salían bien. Pero si alguien como Kurotsuchi estuviera muriendo, no se molestaría en salvarla. Claro que esto aún dependía de si siquiera tendrían la oportunidad de enfrentarse al infame Uchiha. ¿Dónde queda este lugar exactamente?, preguntó Darui, mientras todos se levantaban, listos para marcharse. Recién ahora se daba cuenta de que en ese lugar no había ninguna puerta. País del cielo, dijo Naruto simplemente. Regresaréis a casa de la misma forma en que vinisteis. Después de eso, ya no seré responsable de lo que os suceda. Tras decir eso, se acercó a Mei y le susurró al oído derecho. Te veo mañana. Tengo que resolver un asunto en casa después de esto. Podría retenerme. Con que vengas, tienes respuestas que dar, dijo Mei. Luego sonrió con picardía. Pero si terminas temprano, aunque sea en plena noche, puedes venir, mi ventana estará abierta. Naruto sonrió. Mientras no tengas nada que te cubra en ese momento, no me importará entrar por la ventana, y como estoy retorcido, puede que ni siquiera te despierte.
Te herviría si te pillara encima de mí mientras duermes, amenazó Mei con una sonrisa amable. Te sentirás demasiado bien como para siquiera pensar en eso, dijo Naruto. Solo pensarás. Dame una nalgada. Mei se rió. Se recompuso rápidamente al ver las miradas fijas en ellos. Había olvidado que los otros Kage seguían cerca. De todos modos, su relación no era un secreto. Ya lo había comentado con ellos. No, ella ya les había informado. Kakashi se aclaró la garganta. ¿Puedo hablar con usted en privado, Su Majestad? Naruto se apartó de Mei y se giró hacia Kakashi. Sabía de qué quería hablar el Jonin. Iba a ser una tarea engorrosa, pero necesitaba una excusa para entrar en la aldea oculta de la hoja. Asintió y creó 4 clones. Se llevaron al Kage, dejándolo solo con Kakashi. No quería hablar allí, así que agarró a Kakashi por el hombro y desaparecieron en un instante. Kakashi sintió una brisa acariciarlo. Parpadeó y observó el paisaje familiar de las calles de la aldea oculta de la hoja, desde el monumento Hokage. Seguían siendo solo 5 rostros. El suyo aún no había sido definido, ya que su sucesión aún no se había oficializado, pero todo lo demás estaba listo. Obito atacó esta aldea hace años, pero mi padre no sabía que era él. Para entonces, Obito había abandonado su nombre y operaba bajo el de Madara. No murió cuando pensaste. Sobrevivió, pero habría muerto de no ser por Madara. ¿Debió matar a Rin? Sí, pero nunca te culpó. Quizás aún te consideraba su amigo, por eso nunca vino a recuperar su Sharingan. Si lo hubiera hecho, tal vez no habríamos logrado matarlo, afirmó Naruto. Eso es todo lo que estoy dispuesto a decirte. Solo respóndeme esto, ¿seguía siendo Obito? Naruto miró fijamente el rostro suplicante de Kakashi. Sonrió. Quieres que te dé una respuesta definitiva, pero cuando esta aldea me atormentaba, simplemente te quedaste al margen. Eras el favorito de mi padre, pero ni una sola vez te presentaste ante mí para ayudarme. Ni cuando los dueños de las tiendas me echaban, ni cuando me cobraban de más. Kakashi no pudo ofrecer una respuesta. Cuando puedas darme una respuesta, yo también te diré la verdad sobre Obito. El emperador se apartó entonces de Kakashi antes de saltar. Desapareció en el aire antes de tocar el suelo. Capital del sonido. Minato observó el entorno desconocido con sus ojos azules. Sabía que había sido revivido mediante el jutsu prohibido desarrollado por el segundo Hokage. Y alguien controlaba sus movimientos. Aquello era una sala del trono. Nunca había estado allí. Le preocupaba que alguien pudiera revivirlo de esa manera. Si habían recuperado su alma del lugar donde estaba sellada, significaba que conocían las técnicas Uzumaki. ¿Qué motivo tendría alguien para revivirlo? Esperaba que no tuviera nada que ver con atacar Konoha. Moriría desangrado si tuviera que atacar la aldea oculta de la hoja. Sus ojos se dirigieron hacia el trono. Unos penetrantes ojos azules le devolvieron la mirada. Las marcas de bigotes apenas eran visibles, pero estaban ahí. Su cabello era indomable, pero también rubio. Era mucho mayor. Pero sin duda, ese era su hijo. Ese era Naruto. ¿Cuántos años han pasado? Minato negó con la cabeza y luego sonrió. ¿Acaso importaba? Estaba frente a su hijo. El hijo al que había dejado con una enorme carga tras lo impensable. Hola Naruto. Minato saludó amablemente. Padre, asintió Naruto. Aquí me llaman emperador, pero dejemos de lado las formalidades. Siempre me pregunté cómo me sentiría si estuvieras frente a mí. Debo decir que es bastante extraño. Estoy feliz. Me alegra verte con vida y bien. Ojalá las circunstancias fueran diferentes, pero no puedo hacer nada al respecto, dijo Minato. El hecho de que estuviera allí significaba que Naruto había sacrificado a alguien. Y por si fuera poco, esos no eran los ojos de una persona inocente. Eran los ojos de un hombre que había visto mucho. Un shinobi curtido en la guerra que había matado a mucha gente. ¿Emperador? ¿Eso significa que ya no eres de Konoha? Minato no expresó sus emociones al respecto. Incluso cuando Naruto lo confirmó, él simplemente dijo: Veo. Por supuesto, ya te habrás dado cuenta de la razón principal por la que ya no estoy en Konoha. No es difícil hacer suposiciones. Sabía que las cosas serían difíciles para ti cuando decidí sellar al Kyuubi dentro de ti. Pero lo que no preví fue la muerte de tu madre. Ya era demasiado tarde para evitarlo cuando se hizo evidente que moriría. Naruto hizo un gesto con la mano derecha restándole importancia. Sé lo que pasó esa noche. No necesito que me lo expliques. Analicé las cosas objetivamente y no creo haber interpretado mal ningún hecho. Entonces, la situación había sido realmente difícil para Naruto. Pero, ¿cuán difícil había sido que terminara abandonando Konoha? Dado que se hacía llamar emperador, probablemente significaba que no se había unido a ninguna de las grandes naciones, lo cual, por supuesto, era algo excelente, pero aún así, algo que jamás habría previsto. Entonces esto no es un reencuentro y buscas algo más. Pero como ya sabes lo que pasó esa noche y no me miras con desprecio, puedo decir que buscas a la otra mitad del Kyuubi, dijo Minato. Y eso le preocupaba un poco.
¿Significaba que Naruto tenía un oponente tan poderoso o que quería más poder porque se había convertido en enemigo de las grandes naciones? Eso es precisamente lo que quiero. Y sin importar mis razones, no vas a pelear conmigo, ¿verdad? Naruto sonrió. Por supuesto que no. Pero en cualquier caso, la situación que temías cuando decidiste convertirme en un Jinchuriki se ha materializado. No de la forma que esperabas, sino que la amenaza del hombre enmascarado ha resultado ser mucho mayor. Ha propiciado el resurgimiento de Madara y necesito la otra mitad del Kyuubi para combatirlo. Eso estuvo mal. No Madara. El hombre era increíblemente poderoso. Por muy poderoso que fuera, Minato jamás podría hacerle nada a Uchiha. Pero al menos sus temores se habían confirmado y, gracias al plan que había ideado, Naruto se mantenía firme. ¿Y qué hay de los Kage? Suponiendo que sigan ahí y que tú no te hayas convertido en emperador de las grandes naciones. Debo admitir que lo consideré, pero me di cuenta de que algo así no duraría mucho y solo sumiría a este mundo en más derramamiento de sangre, dijo Naruto. ¿Harás los honores? Minato se llevó la mano al vientre antes de preguntar. ¿Podrías explicarme las cosas primero? Naruto ladeó la cabeza antes de apoyarla en la palma de su mano derecha. Permaneció en silencio unos instantes antes de responder. Entiendo lo que quieres que te explique, no, más bien que te dé un contexto, porque no creo que te deba ninguna explicación. ¿Pero qué sentido tendría eso? Quizás no te parezca nada, pero sigo siendo tu padre. Quiero saber si he arruinado tu vida o si has hecho algo que me enorgullezca. Si hubieras vuelto a sellar al Kyuubi dentro de mi madre, ella se habría convertido en objetivo de Akatsuki y yo no habría tenido el poder para defenderme. El sello de mi madre nunca se creó para que pudiera utilizar el chakra del Kyuubi. De cualquier manera, probablemente habrías muerto esa noche, así que no habrías podido hacer nada en el futuro, a menos que mi madre sellara al Kyuubi ella misma. Pero no podemos negar que ser un Jinchuriki arruinó mi infancia. Así que sí, me traicionaste al convertirme en Jinchuriki. Mi vida fue traicioneramente miserable. Pero no puedo odiarte porque yo también he hecho sacrificios por lo que amo. Hizo una pausa por un momento antes de ponerse de pie. Caminó hacia el silencioso destello amarillo, y luego pasó junto a él. Si quieres ver lo que he logrado a pesar de haber sido engañado por la gente de la aldea oculta de la hoja, sígueme. Estás enfadado. Naruto se detuvo y miró a su padre con una ceja arqueada. ¿Puedes notarlo? Instinto, dijo Minato. Sonrió con tristeza. ¿Me contarías primero cómo fue tu infancia? Al menos quiero contarle la verdad a tu madre cuando la vea en el más allá, probablemente me golpeará por lo que hice y sabiendo cuánto sufriste. Si te fuiste, debió ser terrible. Demonio, Kyuubi, mocoso demonio. No tenía amigos. Los padres les decían a sus hijos que se mantuvieran alejados de mí. Aquellos con quienes intenté entablar amistad me traicionaron. Se burlaban de mí. Hubo noches que pasé acurrucado en un rincón, pensando en un padre y una madre que me abandonaron. Hubo noches de insomnio, atormentado por las miradas de los aldeanos. Hubo días en que me pregunté, ¿qué hice? ¿Qué he hecho? ¿Me abandonaron mis padres como lo hizo el pueblo? ¿También me odiaban? No tenía motivos para sonreír. Nadie. Ni uno solo. Nada me hacía sonreír. Las calles estaban llenas de gente que me miraba con desprecio. Gente que quería que me fuera de la aldea. Sin embargo, no sabía por qué. No sabía absolutamente nada. Solo sabía que era un demonio. Un mocoso del Kyuubi. Tal vez una parte de mí empezó a creer que era un demonio. Naruto tenía una expresión de tristeza. Konoha me hizo sufrir. No puedo olvidar lo que esa gente me hizo. Siempre he dicho que no odio nada, pero de verdad le guardo rencor a Konoha. Hay veces que pienso en mostrarles el monstruo al que me llamaban. Mientras viva, les recordaré a esta gente lo que me hicieron, hasta que se arrastren y me rueguen perdón, jamás me aliaré con ellos. ¿Sabes, padre? Lo que me salvó de la locura fue saber que mi madre no me había abandonado, sino que había muerto y que era Kushina Uzumaki. Pero lo que siempre me impactó cuando descubrí que eras mi padre fue que te aclamaran y me despreciaran. Minato permaneció inmóvil. Pensar que el hijo que tanto había anhelado, el niño al que había querido tanto incluso antes de nacer, se había visto obligado a afrontar aquello. Era un destino cruel, mucho peor de lo que había imaginado. Lo entiendo con el tercero Kage, pero con Kakashi y Jiraiya Sensei. Minato negó con la cabeza. No debería haber muerto en primer lugar. ¿Jiraiya? Naruto rió, con una risa verdaderamente vacía. Nunca estuvo presente. Y Kakashi tampoco hizo nada. Jiraiya no es mi padrino. Mi vida habría sido más feliz si me hubiera sacado de la aldea para protegerme. Salí con él para ver si me gustaría ser viajero, y ¿sabes qué, padre? La verdad es que lo disfruté. Aprendí sobre el mundo, sobre la gente. Conocí gente amable, gente cruel, pero fue divertido. Minato extendió su mano derecha. Su cuerpo no sentía nada. Pero él solo quería abrazar a su hijo.
Bueno gente, ese fue el capítulo número 32, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin, teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.